¿Te encuentras bien? Dijo Tone. Cada vez mejor, respondió Malcolm con un suspiro. Estaba relajado. No es raro que a la gente le guste la morfina. Sarah Harding ajustó la férula de plástico hinchable en torno a la pierna de Malcolm y preguntó a Tone. ¿Cuánto falta para que llegue el helicóptero? Tone consultó el reloj. Menos de 5 horas. Estarás aquí al amanecer. ¿Seguro? Sí. Muy bien, dijo Sarah, asistiendo con la cabeza. Se pondrá bien. Estoy perfectamente, afirmó Malcolm con voz de sueño. Solo que lamento que concluya el experimento. Y ha sido un buen experimento. Tan elegante. Tan único. Darwin no sabía nada. Voy a limpiar la herida ahora, anunció Sarah a Tone. Sujeta bien la pierna. Levantando la voz, añadió. ¿Qué es lo que Darwin no sabía, Ian? Que la vida es un sistema complejo, contestó Malcolm. Y todo lo que de eso se desprende. Arquitectura genética. Adaptación controlada. Redes de vole. Comportamiento autoorganizativo. Pobre hombre. ¡Ay! ¿Qué haces? Tú cuéntanos, instó Sarah, inclinada sobre la herida. Darwin no tenía idea de que la vida es tan increíblemente compleja, prosiguió Malcolm. En realidad, nadie se da cuenta. Un solo huevo fecundado contiene cientos de miles de genes que actúan de modo coordinado, activándose y desactivándose en circunstancias específicas para transformar esa única célula en una criatura viva completa. Esa primera célula empieza a dividirse, pero las células siguientes son distintas. Se especializan. Unas constituyen el sistema nervioso, otras el tejido intestinal con otras los miembros. Cada conjunto de células y su propio programa, desarrollándose, interactuando. Al final hay 250 clases de células distintas, todas desarrollándose conjuntamente y en el momento preciso. Justo cuando el organismo requiere un sistema circulatorio, el corazón comienza a bombear. Justo cuando son necesarias las hormonas, las glándulas suprarrenales empiezan a producirlas. Semana tras semana este desarrollo extraordinariamente complejo continúa de manera perfecta. Perfecta. Es increíble. No hay actividad humana que se parezca y remotamente. De verdad. ¿Habéis construido una casa alguna vez? Una casa es simple en comparación. Aún así los albañiles hacen mal la escalera o ponen el fregadero del revés. El encargado de los azulejos no llega cuando se le espera. Infinidad de cosas salen mal. Y sin embargo la mosca que se posa en la comida del albañil es perfecta. ¡Ay! Cuidado. Lo siento, se disculpó Sarah, que seguía limpiando la herida. Pero la cuestión es, continuó Malcolm, que apenas podemos describir y ya no digamos comprender, este intrincado proceso de desarrollo de la célula. ¿Os dais cuenta de los límites de nuestra comprensión? Matemáticamente podemos describir la intención de dos objetos, por ejemplo 2 planetas en el espacio. La interacción de 3 objetos, 3 planetas en el espacio, es ya más complicada. Pero describir la interacción de 4 o 5 objetos es imposible. Y en el interior de la célula se produce la interacción de cientos de miles de objetos. Uno se lleva las manos a la cabeza. Es algo tan complejo que parece mentira que exista la vida. Algunos piensan que las formas vivas se autoorganizan. La vida crea su propio orden del mismo modo que la cristalización genera un orden. Algunos creen que la vida se cristaliza en el ser, y así interpretan la complejidad. Porque si no supiésemos nada de química, miraríamos un cristal y nos formularíamos las mismas preguntas. Contemplaríamos esos bellos patos, esas facetas geométricas perfectas, y nos preguntaríamos, ¿qué controla este proceso? ¿Cómo es posible que un cristal acabe tan perfectamente formado sea tan semejante a otros cristales? Pero resulta que un cristal es solo el modo en que las fuerzas moleculares se distribuyen en forma sólida. Nadie controla el proceso. Se produce por sí solo. Si uno tiene demasiadas dudas sobre el cristal, significa que no comprende la esencia de los procesos que conducen a su creación. Así que quizá las formas vivas son una especie de cristalización. Quizá la vida simplemente ocurre. Y quizá los seres vivos como los cristales poseen un orden característico generado por la interacción de sus elementos. Y bueno, una de las cosas que nos enseñan los cristales es que el orden surge muy deprisa. Tan pronto tenemos un líquido donde todas las moléculas se mueven al azar, como se forma un cristal y todas las moléculas se disponen según un orden. ¿No es así? Sí, y pensemos ahora en el ecosistema establecido en el planeta Puebla, interacción de las distintas formas de vida. Eso resulta aún más complejo que un solo animal. Toda disposición es un extremo complicada.
Como comas por ejemplo, la yuca. ¿Sabéis qué ocurre con la yuca? No. Cuéntanos. La yuca depende de una mariposa nocturna que recoge el polen, forma una bola con él y lo transporta a otra planta, no a una flor distinta de la misma planta. Luego friega a la bola de polen en la otra planta y la fertiliza. Solo entonces la mariposa pone esos huevos. La yuca no sobrevive sin la mariposa. No sobrevive sin la yuca. Esa clase de interacciones es la que nos hace pensar que el comportamiento es también una especie de cristalización. ¿Hablas metafóricamente?, preguntó Sarah. Hablo de orden de todo el mundo natural, afirmó Malcolm. Y de lo prisa que puede surgir a través de la cristalización. Porque el comportamiento de los animales complejos puede evolucionar rápidamente. Pueden producirse alteraciones a gran velocidad. Los seres humanos están transformando el planeta, y nadie sabe a ciencia cierta si ese desarrollo es peligroso o no. De modo que esos procesos del comportamiento se producen más deprisa de lo que suele creerse. En 10,000 años, los seres humanos han pasado de la casa al cultivo de la tierra, del cultivo a la vida en las ciudades, y de las ciudades al ciberespacio. El comportamiento evoluciona a marchas forzadas, y nadie sabe si podremos adaptarnos. Aunque yo personalmente creo que el ciberespacio será el final de la especie. ¿Sí? ¿Por qué? Porque significa el fin de la innovación, dijo Malcolm. Esa idea de mantener interconectado al mundo entero equivaldrá a la muerte en masa. Todo biólogo sabe que los pequeños grupos aislados evolucionan más rápidamente. Si dejamos 1000 aves en una isla, evoluciona muy deprisa. Si ponemos 1000 aves en un gran continente, el ritmo evolutivo disminuye. Actualmente en nuestra especie la evolución se produce en esencia a través del comportamiento. Innovamos el comportamiento para adaptarnos. Y todo el mundo sabe que la innovación solo se da en pequeños grupos. Si tenemos un comité de 3 personas, es posible que lleguen a alguna parte. Con 10 personas el asunto se complica. Y si son 30 ya no hay nada que hacer. Con 30 millones resulta absolutamente imposible. Ese es el resultado de la comunicación de masas. Impiden que ocurran cosas. La comunicación de masas anula la diversidad. Uniforma todos los rincones del planeta. Bangkok, Tokio o Londres se convierten en lo mismo. Un McDonald's en una esquina, una tienda de Benetton en otra, y una tienda de Gap al otro lado de la calle. Las diferencias regionales se desvanecen. En un mundo dominado por los medios de comunicación, hay menos de todo salvo listas de los 10 mejores libros, discos, películas o ideas. A la gente le preocupa que se pierda la diversidad de las especies en las selvas tropicales, pero ¿y la diversidad intelectual, nuestros recursos más valiosos? Eso está desapareciendo más deprisa que los árboles. Sin embargo, de eso no nos damos cuenta, y ahora planeemos conectar a 5.000 millones de personas mediante el ciberespacio. Y con eso se paralizará la especie entera. Todo se detendrá de repente. Todo el mundo pensará lo mismo al mismo tiempo. Uniformidad global. Me haces daño. ¿Has acabado? Casi, respondió Sarah. Sigue hablando. Y creedme, ocurrirá muy deprisa. Si observamos la evolución de un sistema complejo en un gráfico de adaptación, vemos que el comportamiento varía a un ritmo tan rápido que la capacidad de adaptación puede quedarse atrás fácilmente. No es necesario que caiga un asteroide o aparezca una enfermedad. Un simple cambio en el comportamiento puede ser fatal para una especie. En mi opinión, los dinosaurios toman unas criaturas muy complejas, podrían haber sufrido uno de estos cambios. Y eso los llevó a la extinción. ¿A todos? Bastaría con que se extinguieron primero unos cuantos, aclaró Malcolm. Supongamos que una clase de dinosaurios se establece en los pantanos que rodean el mar interior, altera la circulación de agua y destruye la vegetación de que dependen otros animales. Varias clases desaparecen. Eso provoca nuevos trastornos. Se extingue un depredador, y su presa prolifera descontroladamente. El ecosistema se desequilibra. Las cosas empeoran. Mueren más especies. Y de pronto todo ha terminado. Solo por el comportamiento, sí, afirmó Malcolm. Al menos esa era la idea. Y pensaba que aquí podríamos verificarla, pero se acabó. Tenemos que marcharnos. Mejor será que aviséis a los otros. Thorne pulsó el botón de la radio. Eddie. Soy Doc. No hubo respuesta. Eddie. La radio crepitó, y a continuación nos dieron un ruido que inicialmente sonó como una interferencia estática. Tardaron un momento en darse cuenta de que era un grito humano. El primer raptor siseó y empezó a saltar hacia la plataforma.
A cada intento sacudía la estructura y arañaba el metal con las garras. Eddie observó con asombro la altura de esos saltos. Sin aparente esfuerzo se elevaba a 2,5 metros del suelo. Son saltos atrajeron a los otros animales, que rodearon lentamente la plataforma. Al cabo de un momento la estructura comenzó a balancearse a causa de las embestidas de los animales, que se lanzaban una y otra vez intentando sujetarse al andamiaje. Pero lo más alarmante, como advirtió Levine, era que aprendían. Algunos de los raptores habían empezado a utilizar los miembros anteriores para agarrarse a la estructura y sostenerse mientras buscaban un punto de apoyo para las patas traseras. Uno de los raptores casi trepó hasta el refugio antes de caer. Las caídas no parecían afectables. Se levantaban de inmediato y seguían saltando. Eddie y los chicos se pusieron de pie. Atrás. Ordenó Levine, empujando a los chicos al centro del refugio. No miréis. Eddie sacó una bengala de su mochila y la arrojó por encima de la barandilla. 2 raptores cayeron al suelo. Sin embargo, el resplandor de la bengala no ahuyentó a los animales. Eddie arrancó una barra de aluminio de la estructura y se asomó por encima de la barandilla blandiéndola como una estaca. Uno de los raptores encaramados al andamiaje lanzó una dentellada al cuello de Eddie. Golpeó al raptor en el hocico con la barra, pero el animal siguió aferrado a él como un bulldog. Eddie se hallaba inclinado precisamente sobre la barandilla. Podía caer en cualquier momento. Le clavó la barra en un ojo al animal, y este lo soltó. Eddie y Levine cayeron de espaldas en el refugio. Cuando se levantaron, vieron a varios raptores trepando por los costados de la estructura. En cuanto asomaban en lo alto, Eddie los golpeaba con la barra. Deprisa, al tejado. Ordenó a los chicos. Deprisa. Kelly trepó fácilmente por la estructura y subió al tejadillo. Arby, en cambio, se quedó inmóvil, con la mirada perdida. Vamos, Arb. Instó Kelly. Arby estaba paralizado por el miedo. Levine corrió a ayudarlo. Eddie blandía la barra, trazando amplios círculos alrededor, golpeando una y otra vez a los raptores. Uno agarró la barra entre los dientes y tiró con fuerza. Eddie perdió el equilibrio, retrocedió a trompicones y cayó gritando por encima de la barandilla. De inmediato todos los animales saltaron al suelo. Desde lo alto de la plataforma hubieron los alaridos de Eddie. Los raptores no dejaban de gruñir. Levine estaba aterrorizado. Aún tenía a Arby entre esos brazos para ayudarlo a subir al tejadillo. Vamos, repetía. Vamos. Vamos. Desde arriba Kelly dijo. Arb, puedes conseguirlo. El chico se agarró al tejadillo y subió. Tenía las piernas agarrotadas de terror. Sin querer golpeó a Levine en la boca. Levine lo soltó y vio cómo resbalaba y caía de la plataforma. ¡Dios mío! Exclamó Levine. ¡Dios mío! Thorne se hallaba bajo la caravana desenganchando el cable. Cuando logró soltarlo, salió a rastras y corrió hacia el jeep. Oyó el zumbido de un motor y vio que Sarasi había montado en la motocicleta y se alejaba ya con un rifle Lindstrat al hombro. Se sentó al volante del jeep, encendió el motor y aguardó con impaciencia a que el cable del cabrestante se enrollase. Miró por encima del hombro y vio desaparecer entre el follaje y la luz posterior de la motocicleta. Por fin se detuvo el motor del cabrestante y Thorne arrancó. Pulsó el botón de la radio y dijo. Ian. No te preocupes por mí, contestó Malcolm con voz soñolienta. Estoy bien. Kelly estaba tendida boca abajo en el tejadillo inclinado del refugio asomada al borde. Vio caer a Arby violentamente contra el suelo. Eddie había caído por el lado opuesto de la estructura. Kelly volvió la cabeza para aferrarse mejor al húmedo metal y cuando miró de nuevo, Arby había desaparecido. Sarah Harding avanzaba rápidamente por el camino embarrado. No sabía con seguridad dónde se hallaba, pero se puso que bajando llegaría tarde o temprano al valle. Al menos eso esperaba. Aceleró, dobló en una curva y de pronto vio un tronco enorme que obstruía el paso. Frenó, dio la vuelta y volvió hacia atrás. Más arriba vio los faros del jeep Thorne, que torcían a la derecha. Siguió al jeep, acelerando en la oscuridad. Levine se hallaba de pie en el centro de la plataforma, paralizado por el miedo. Los raptores ya no intentaban trepar por la estructura. Oía sus gruñidos al pie de la plataforma. Arby no había llegado a emitir un solo sonido. Un sudor frío le recorrió el cuerpo. De pronto oyó los gritos de Arby. ¡Atrás! ¡Atrás! Kelly se arrastró por el tejadillo para asomarse por el otro lado. A la tenue luz de la bengala ya casi apagada vio que Arby se había metido en la jaula. Había conseguido cerrar la puerta y asomaba una mano entre los barrotes para cerrar con llave.
Alrededor de la jaula había 3 raptores, que se abalanzaron sobre él al ver la mano. ¡Atrás!, gritó Arby. Los raptores mordieron la jaula, torciendo la cabeza para roer los barrotes. La goma elástica que colgaba de la llave se enredó en la mandíbula inferior de uno de ellos. El raptor tiró con fuerza y de pronto la llave saltó de la cerradura, golpeándole al animal en el cuello. El raptor lanzó un chirrido de sorpresa y retrocedió con la bomba elástica enrollará en la mandíbula y la llave destellando a la luz de la bengala. Intentó desprendérsela con los miembros delanteros, pero había quedado atrapados en los curvos dientes posteriores. Entretanto los otros raptores consiguieron desenganchar la jaula de la estructura y la volcaron. Trataron de morder a Arby a través de los barrotes, pero al comprender que eso no daría resultado, golpearon la jaula repetidamente con las patas. Acudieron otros raptores. En un instante 7 animales rodeaban la jaula. Empujándola con los pies, la alejaron de la plataforma. En ese momento Kelly oyó un suave zumbido y vio unos faros a lo lejos. Se acercaba a alguien. Cuando el jeep se aproximó, Levine fue hasta la barandilla y miró abajo. A la luz de la bengala vio que 3 raptores arrastraban los restos de Eddie hacia la selva. Yo también que otro grupo empujaba la jaula con las patas por el paso de animales hacia los árboles. Miró hacia el jeep. Thorne estaba al volante. Levine confiaba en que llevase un arma. Deseaba matar hasta el último de aquellos malditos animales. Deseaba matarlos a todos. Desde el tejadillo del refugio Kelly veía cómo se llevaban la jaula los raptores. Uno de ellos quedó rezagado, haciendo girar una y otra vez la cabeza como un perro frustrado. Kelly advirtió que se trataba del raptor que tenía la goma elástica enganchada entre los dientes de la mandíbula inferior. La llave colgaba aún ante su cuello. El jet llegó a toda velocidad, y el raptor pareció desconcertado por el repentino brillo de los faros. Thorne aceleró, intentando atropellarlo. El raptor se dio la vuelta y huyó por la llanura. Kelly abandonó el tejadillo y empezó a bajar. Thorne abrió la puerta del jeep, y Levine, señalando hacia el paso de animales. «Esperen», gritó Kelly, colgada aún del andamiaje. «Vuelve ahí arriba», ordenó Thorne. «Sarah viene hacia aquí. Nosotros vamos por Arby». «Pero, no podemos perderles el rastro». Thorne pisó el acelerador y siguieron a los raptores por el paso de animales. En la caravana Ian Malcolm oía los gritos por la radio. Percibía en las voces miedo y confusión. Ruido negro, pensó. El caos se impone. La interacción de 100,000 objetos. Lanzó un suspiro y cerró los ojos. Thorne conducía rápidamente entre la densa vegetación. El paso de animales se estrechó. Las hojas de las palmeras azotaban los costados del jeep. ¿Podremos pasar?, preguntó Thorne. Hay anchura suficiente, dijo Levine. Yo lo he recorrido esta mañana. Los parasaurios han usado este camino. ¿Cómo ha podido ocurrir una cosa así?, se lamentó Thorne. La jaula estaba enganchada a la estructura. No lo sé, contestó Levine. Ha cedido. ¿Cómo? ¿Cómo? No lo he visto. Han pasado muchas cosas. ¿Y Eddie?, preguntó Thorne sombríamente. Ha sido muy rápido. Thorne siguió avanzando temerariamente. Ante ellos los raptores se movían deprisa. Apenas veían al último del grupo. No me han escuchado, exclamó Kelly cuando Sarai hay buena motocicleta. ¿A qué te refieres? El raptor se ha llevado la llave. Arby está encerrado en jaula y el raptor se ha llevado la llave. ¿Por dónde?, preguntó Sarah. Por allí, dijo Kelly, señalando hacia la llanura. A la luz de la luna vieron la silueta oscura del raptor a lo lejos. Necesitamos la llave. Monta, instó Sarah, descolgándose el rifle del hombro y entregándoselo a Kelly. ¿Sabes disparar? No. Bueno, nunca. ¿Sabes conducir una moto? No, entonces tendrás que ocuparte del rifle, ordenó Sarah. Mira, esto es el gatillo. ¿De acuerdo? Esto es el seguro. Se quita así. ¿Entendido? Va a ser un viaje agitado, así que manténlo puesto hasta que estemos cerca. ¿Cerca de qué?, inquirió Kelly. Pero Sarah no la oyó. La motocicleta acelerada yaó la llanura tras el raptor. Kelly se agarró a Sarah con un brazo. El jeep avanzaba por el camino embarrado sacudiéndose violentamente. No recordaba que estuviese en tan mal estado, comentó Levine, sujetándose a la agarradera del jeep. Quizá deberías ir más despacio, ni hablar, contestó Thorne. Si lo perdemos de vista, no habrá nada que hacer. No sabemos dónde está el nido de los raptores. Y en esta selva, de noche, maldita sea.
Ante ellos los raptores abandonaron el camino, desapareciendo entre el follaje. Thorne apenas veía el terreno, pero parecía descender casi verticalmente. No lo conseguirás, dijo Levine. Hay demasiada pendiente. No hay alternativa. No seas loco, amonestó Levine. Afronta los hechos. Hemos perdido al chico, Tok. Thorne lanzó una mirada de furia a Levine. Él no te abandonó a ti, y nosotros no vamos a abandonarlo a él. Thorne giró el volante y salió del camino. El jeep se inclinó peligrosamente, cobró velocidad e inició el descenso. «Mierda», exclamó Levine. «Vamos a matarnos. Agárrate fuerte». Traqueteando, se precipitaron ladera abajo en la oscuridad. El Oden se desmorona en regiones simultáneas. La supervivencia es ahora poco probable para individuos y grupos. Ian Malcolm. La motocicleta avanzaba rápidamente por la hierba. Kelly se aferraba a Sarah con una mano y sostenía el rifle con la otra. Empezaba a cantársele el brazo. La motocicleta se sacudía por el irregular terreno. El pelo, agitado por el viento, le azotaba en la cara. «Agárrate fuerte», advirtió Sarah. La luna asomó entre las nubes, y antes ellas la hierba adquirió una tonalidad plateada. El raptor se encontraba a 40 metros, justo en el límite del espacio iluminado por el faro. Ganaban terreno poco a poco. Kelly no veía más animales en la llanura, salvo la manada de apatosaurios que pacía a los lejos. Se acercaron al raptor. El animal corría a gran velocidad con la cola rígida, prácticamente oculta entre la hierba. Cuando llegaron a su altura, Sarah torció gradualmente a la derecha para aproximarse al animal. Entonces se inclinó hacia atrás, acercando la boca al oído de Kelly. «Prepárate». «¿Qué hago?», preguntó Kelly. Avanzaban ya junto a la cola del raptor. Sarah aceleró, para alcanzar la cabeza. «El cuello», indicó Sarah. «Dispárale al cuello». «¿A dónde?». «A cualquier sitio». «Al cuello». Kelly manipuló torpemente el rifle y preguntó. «¿Ahora?». «No». «Aún no». «Espera». El raptor, aterrorizado por la proximidad de la motocicleta, aumentó su velocidad. Kelly buscó el seguro. El rifle saltaba entre sus manos. Por fin dio con el seguro y lo quitó. Para disparar tendría que usar las dos manos, y eso significaba soltarse de Sarah. «Prepárate», avisó cuando. «Pero no puedo, ahora». «Dispara ya». Sarah giró ligeramente, acercándose aún más al raptor. Se hallaba a 1 metro escaso. Kelly percibía el dolor del animal. El raptor volvió la cabeza y lanzó una dentellada. Kelly disparó, notando el violento retroceso del rifle. Se agarró de nuevo a Sarah. El raptor seguía corriendo. «¿Qué ha pasado?», preguntó Kelly. «Has fallado». Kelly movió la cabeza en un gesto de pesar. «No te preocupes», dijo Sarah. «Puedes hacerlo. Me acercaré más». Sarah volvió a aproximarse, pero esta vez fue distinto. Cuando se encontraban junto al raptor, este las embistió de pronto con la cabeza. Sarah gritó y giró a la izquierda, aumentando la separación. «Son criaturas inteligentes», comentó. «No dan segundas oportunidades». El raptor las persiguió por un momento y de pronto cambió de dirección, alejándose por la llanura. «Va hacia el río», advirtió Kelly. Sarah aceleró. «¿Es muy profundo?». Kelly no contestó. «¿Es muy profundo?», repitió Sarah, levantando la voz. «No lo sé», gritó Kelly. Le pareció recordar que había visto a los raptores cruzar el río a nado. ¿Eso equivalía a más de 1 metro?, preguntó Sarah. «¿Sí?». «No conseguiremos pasarlo». El raptor se encontraba ahora a 10 metros por delante de la motocicleta y aumentaba gradualmente su ventaja. Sarah torsionó a la izquierda, alejándose del raptor en dirección al río. «¿Qué haces?», dijo Kelly. «Tenemos que cortarle el paso». De pronto una bandada de pájaros alzó el vuelo justo delante de la motocicleta. Kelly, sobresaltada, agachó la cabeza. El rifle se le sacudió en la mano. «Ten cuidado», exclamó Sarah. «¿Qué ha pasado?». «Se te ha disparado el rifle». «¿Cuántos cartuchos quedan?». «2», contestó Sarah. «Aprovéchalos». Apareció ante ellas, resplandeciente bajo la luna. Salieron de la hierba, y Sarah giró en la orilla lodosa. La motocicleta derrapó, y las dos cayeron al barro. Sarah se levantó de un salto y corrió hacia la motocicleta. «Vamos», gritó. Kelly, aturdida, la siguió. El rifle estaba cubierto de barro y ella se preguntó si aún funcionaría.
Saraya se había montado en la motocicleta y le indicó que se apresurase. Kelly saltó tras ella, y al punto Sarah avanzó rápidamente por la orilla. El raptor salió de entre la hierba 20 metros más adelante y corrió hacia el agua. Se escapa. El jeep de Thorne bajaba por la heladera sin control. Las hojas de las palmeras golpeaban el parabrisas. No veían nada. El vehículo se desplazó de lado, y Levine gritó. Thorne sujetó firmemente el volante e intentó corregir la trayectoria. Pisó el freno. El jeep se enderezó y siguió bajando por la ladera. De pronto se abrió una brecha en el follaje y Thorne vio al otro lado un claro salpicado de grandes rocas negras. Los raptores comenzaron a trepar a las rocas. Quizás si doblaba a la izquierda. ¡No! Exclamó Levine. ¡No! Agárrate. Thorne dio un golpe de volante. El jeep perdió tracción y se deslizó hacia adelante. Chocaron con la primera roca y se hizo añicos un faro. El jeep se elevó peligrosamente y volvió a caer al suelo. Thorne pensó por un momento que eso habrían utilizado la transmisión, pero milagrosamente el jeep funcionaba todavía. Siguieron bajando de lado. Golpearon la rama de un árbol y perdieron el segundo faro. Continuaron descendiendo a oscuras y de pronto llegaron al terreno llano. El jeep rodó suavemente sobre tierra blanda. Thorne lo detuvo. Silencio. Miraron por las ventanillas, intentando orientarse. Pero la oscuridad era tal que apenas veían. Al parecer se hallaban en un profundo desfiladero totalmente tapado por las copas de los árboles. Contornos aluviales, observó Levine. Debemos de estar en un arroyo. Cuando sus ojos se acostumbraron a la oscuridad, Thorne advirtió que Levine tenía razón. Los raptores corrían por el lecho de un arroyo flanqueado de grandes rocas. Sin embargo, el lecho en sí era arenoso y su anchura permitía el paso del jeep. Siguieron a la manada. El arroyo se ensanchó y desembocó en un amplio embalse. En las orillas los árboles y sustituyeron a las rocas. La luz de la luna se filtraba entre las ramas y la visibilidad era mayor. Pero los raptores habían desaparecido. Thorne detuvo el jeep, bajó el cristal de la ventanilla y escuchó. Oyó gruñidos y siseos procedentes de algún lugar a la izquierda. Thorne volvió a poner el jeep en marcha y abandonó el arroyo. Avanzaron por la orilla entre pinos y helechos. ¿Crees que el chico habrá sobrevivido a ese descenso? No lo sé, respondió Thorne. De pronto los árboles dieron paso a un claro donde los helechos habían sido pisoteados. Más allá del claro vieron las orillas del río. De algún modo habían regresado al río. Pero fue el claro lo que atrajo su atención. Varios esqueletos de apatosaurios salpicaban aquel amplio espacio. Las enormes cajas torácicas resplandecían a la luz de la luna. En el centro había un gigantesco cadáver parcialmente devorado y envuelto por una nube de moscas. ¿Qué es esto?, preguntó Thorne. Parece un cementerio. Sí, respondió Levine. Pero no lo es. Todos los raptores se hallaban agrupados a un lado, disputándose los restos de Eddie. Al otro extremo del claro vieron 3 montículos de barro. Las paredes estaban rotas en muchos puntos. En los nidos había fragmentos aplastados de cascarón. El hedor de la carne descompuesta flotaba en el aire. Este es el nido de los raptores, dijo Levine, observando el claro. En la oscuridad de la caravana Malcolm se incorporó con una mueca de dolor y cogió la radio. ¿Habéis encontrado el nido? La radio crepitó. Sí, afirmó Levine. Eso creo. Descríbelo, pidió Malcolm. Levine habló en voz baja, enumerando características, calculando dimensiones. El nido de los velociraptores le pareció descuidado y mal construido. Aquello le sorprendió, porque normalmente los nidos de dinosaurio transmitían una inconfundible sensación de orden como él mismo había comprobado una y otra vez en nidos fosilizados desde Montana hasta Mongolia. Entre los velociraptores, en cambio, la situación era distinta. Todo su entorno ofrecía una imagen caótica. Nidos mal hechos, continuas peleas entre los adultos, muy pocos animales jóvenes, cascarones aplastados, montículos pisoteados. Alrededor de los montículos Levine advirtió pequeños huesos dispersos y supuso que eran los restos de recién nacidos. No vio crías vivas en el claro. Había solo 3 ejemplares jóvenes, pero estaban condenados a arreglárselas por su cuenta y presentaban ya numerosas heridas. Los 3 mostraban evidentes síntomas de destrucción. ¿Y los apatosaurios?, preguntó Malcolm por la radio. ¿Qué me dices de los cadáveres? Levine contó 4 cuerpos en distintos grados de descomposición. Cuéntaselo a Sarah. Pero Levine se preguntaba otra cosa. ¿Cómo habían llegado hasta allí aquellos cuerpos? Obviamente no había muerto allí por accidente.
Sin duda el resto de los dinosaurios procuraba mantenerse a distancia de aquel nido. No podían haber sido atraídos hasta allí y eran demasiado grandes para ser arrastrados. Así pues, ¿cómo habían llegado? Algo le rondaba por la mente, alguna idea evidente que no conseguía. Han llevado a Arby hasta ahí, apuntó Malcolm. Sí, dijo Levine. Así es. Observó el nido, intentando desentrañar el misterio. De pronto Thorne le golpeó con el codo. Allí está la jaula, advirtió, señalando un lugar al otro lado del claro. Levine vio el brillo de los barrotes de aluminio, tapados parcialmente por los helechos. Vamos allá. Propuso Levine. Los raptores, disputándose todavía el cuerpo de Eddie, no prestaban atención a la jaula. Thorne cogió un rifle Lindstrat y abrió el cargador. 6 dardos. Con esto no basta, comentó. Había al menos 10 raptores en el claro. Levine buscó su Makuto en el asiento trasero. Lo encontró en el suelo. Descarrió la cremallera y sacó un cilindro metálico del tamaño de un refresco. En su exterior llevaba estampados unos huesos cruzados y una calavera. Debajo se leía: precaución, metacolina tóxica, Mivacurium. ¿Qué es eso?, preguntó Thorne. Un artefacto que elaboraron en Los Álamos, explicó Levine. Es un neutralizador no letal. Desprende un aerosol de colinesterasa de corta duración. Paraliza toda forma de vida durante 3 minutos. Dejará a los velociraptores fuera de combate. ¿Pero y el chico?, objetó Thorne. No puedes usar eso. Lo paralizarás a él. Si lanzamos el bote a la derecha de la jaula, el gas volará en la otra dirección, hacia los raptores. O quizá no, dijo Thorne. Y podría afectarle gravemente. Levine asintió. Guardó de nuevo el cilindro en el Makuto y se quedó inmóvil, contemplando a los raptores. ¿Y bien, qué hacemos, pues? Thorne observó la jaula de aluminio, parcialmente oculta entre los helechos. De pronto vio algo que lo obligó a erguirse en el asiento. La jaula se había movido ligeramente. ¿Te has fijado?, preguntó Levine. Voy a sacar a ese crío de ahí, anunció Thorne. ¿Pero cómo? A la antigua, contestó Thorne. Salió del jeep. Sarah aceleró en la motocicleta por la orilla del río. El raptor se dirigía en diagonal hacia el agua. Vamos, exclamó Kelly. Vamos. El raptor las vio y cambió de dirección, toman yendo aún hacia el río pero en un ángulo más abierto. Pero en la orilla la motocicleta desarrollada a una velocidad mayor. Le cortaron el paso, y el raptor dobló a la derecha, adentrándose de nuevo en la hierba. Lo has conseguido, gritó Kelly. Sarah mantuvo la velocidad, ganándole terreno al raptor, que aparentemente había renunciado a cruzar el río, y huía sin rumbo. Maldita sea, protestó Sarah. ¿Qué? Mira. Kelly se inclinó a un lado y miró por encima del hombro de Sarah. Frente a ellas, a unos 50 metros, se hallaba la manada de apatosaurios. Bramaban y giraban asustados. El raptor corría derecho hacia la manada. Cree que así nos perderá. Sarah aceleró, acercándose. Ahora. Dispara. Kelly apuntó y disparó. Sintió el retroceso del rifle. Pero el raptor siguió adelante. Has fallado otra vez, dijo Sarah. Enfrente, los apatosaurios pateaban el suelo y les volvían la espalda, blandiendo las pesadas colas en el aire. El raptor continuaba avanzando hacia la manada. ¿Qué hacemos?, preguntó Kelly. No nos queda otra elección. La motocicleta corría paralela al raptor. Juntos pasaron bajo el primer apatosaurio. Kelly echa un vistazo a la curva del vientre, a 1 metro sobre sus cabezas. Las patas eran tan gruesas como troncos de árbol. El raptor serpenteó entre las patas. Sarah no se despegaba de él. Se encontraban ya en medio de la manada. Justo delante, una pata enorme pisó el suelo con fuerza. La motocicleta se sacudió. Sarah giró a la izquierda y pasaron rozando la piel del animal. El raptor dejó atrás la manada y dobló bruscamente, despistándolas. ¡Mierda!, exclamó Sarah. La cola de un apatosaurio pasó a escasos centímetros de ellas, pero siguieron persiguiendo al raptor, de nuevo en campo abierto. Sarah gritó: última oportunidad. Dispara. Kelly levantó el rifle. La motocicleta se acercó al raptor, que nuevamente intentó embestirla. Ella mantuvo la posición y le aceptó un puñetazo en la cabeza. Ahora, ordenó. Kelly se apoyó la culata en el hombro y apretó el gatillo. El disparo retumbó, pero el raptor siguió corriendo. ¡No!, se lamentó. ¡No! Pero de pronto el animal se desplomó y rodó por la hierba.
Sara detuvo la motocicleta a 5 metros del raptor, que aún gruñía. Al cabo de un instante dejó de emitir sonido alguno. Sara cogió el rifle y abrió el cargador. Kelly vio otros 5 dardos. Creía que era el último, dijo. Te he mentido, admitió Sara. Espera aquí. Sara se aproximó con cautela al animal caído y le disparó de nuevo. Luego se inclinó sobre el cuerpo inerte. Cuando regresó, llevaba la llave en la mano. En el nido los raptores seguían desgarrando el cuerpo de Eddie, pero con menor vehemencia. Frotándose las mandíbulas con los miembros delanteros, algunos se pararon y se encaminaron al centro del claro, en dirección a la jaula. Thorne subió a la parte trasera del jeep y retiró la capota de lona. Sostenía el rifle en las manos. Levine se deslizó sobre el asiento y se puso al volante. Encendió el motor. Adelante. Indicó Thorne. El jeep se adentró rápidamente en el claro. Junto al cadáver, los raptores alzaron la vista sorprendidos ante la intrusión. El jeep había ya rebasado el centro del claro y pasaba bajo las anchas costillas de uno de los enormes esqueletos. Levine giró a la izquierda y se detuvo junto a la jaula. Thorne saltó del jeep y levantó la jaula con las 2 manos. En la oscuridad era incapaz de ver en qué estado se hallaba Arby. Levine bajó del jeep, pero Thorne le ordenó que volviese a montar. Cargó la jaula en la parte trasera y él se colocó al lado. Levine puso el jeep en marcha. Los raptores salieron en su persecución. Atravesaron el claro a una velocidad asombrosa. Cuando Levine pisaba el acelerador a fondo, el raptor más cercano saltó por el aire y cayó en la parte trasera del jeep, aferrándose a la lona de la capota con los dientes. Levine aceleró y el jeep abandonó el claro con un violento traqueteo. Thorne se agarró a las barras del chasis para no salir despedido. El raptor seguía sujeto a la lona. Levine se dirigió a la orilla del río y avanzó junto al agua. Sin faros la visibilidad era escasa. Se inclinó y miró al frente con los ojos entornados, atento a posibles obstáculos. En la parte trasera el raptor soltó la luna, cerró las mandíbulas en torno a los barrotes de la jaula y empezó a tirar hacia atrás. Thorne se aferró al otro extremo y entabló un feroz pulso con el raptor. Pero ganaba el raptor. Thorne se sujetó con las piernas al asiento delantero. El raptor gruñó, y Thorne percibió su furia ante la posibilidad de perder la presa. Toma. Dijo Levine, tendiéndole el rifle. Thorne, tendido de espaldas y agarrado a la jaula con las 2 manos, no podía coger el arma. Levine volvió la cabeza y se percató de la situación. Miró por el retrovisor y vio que el resto de la manada los seguía. No podía reducir la marcha. Sin levantar el pie del acelerador, se giró en el asiento y apuntó el rifle hacia atrás, consciente de lo que ocurriría si disparaba accidentalmente a Thorne o Arby. ¡Cuidado!, exclamó Thorne. ¡Cuidado! Levine consiguió quitar el seguro y dirigió al cañón hacia el raptor, que continuaba aferrado a la jaula. El animal levantó la vista y, con un rápido movimiento, atrapó el cañón entre las mandíbulas. Empezó a tirar del arma. Levine disparó. El raptor abrió los ojos desmesuradamente cuando el dardo se alojó en su garganta. Emitió un extraño gorgoteo y al instante, en medio de violentas convulsiones, cayó del jeep, arrancándole el rifle de las manos a Levine. Thorne se puso de rodillas y reacomodó la jaula en el interior del coche. Volvió la vista atrás y advirtió que los otros raptores aún los perseguían, pero se encontraban ya a 20 metros y perdían terreno rápidamente. Se oyó el chasquido de la radio. Toc. Thorne reconoció la voz de Sara. Sí, Sara. ¿Dónde estáis? Seguimos el curso del río, contestó Thorne. No veo las luces, dijo Sara. No llevamos. Se produjo un silencio. La radio crepitó. Con voz tensa, Sara preguntó. ¿Y Arby? Con nosotros, respondió Thorne. Gracias a Dios. Exclamó Sara. ¿Cómo está? No lo sé. Vivo en todo caso. De pronto salieron a un amplio valle. Thorne miró alrededor, tratando de orientarse. Enseguida se dio cuenta de que habían regresado al Valle Coman pero mucho más al sur. Debían de estar en el mismo lado del río que la plataforma de observación. Por tanto tenían que buscar a su izquierda el camino de montaña, que los conduciría al claro y a la caravana. Y a la seguridad. Tocó con el codo a Levine y dijo. Por allí. Thorne pulsó el botón de la radio. Sara. Sí, Toc. Volvemos a la caravana por el camino de montaña. Muy bien, respondió Sara. Voy hacia allí. Aprovechando que el terreno era menos accidentado, Thorne se agachó junto a la jaula entre los asientos y examinó a Arby, que gemía entre las varas. Tenía media cara manchada de sangre y la camisa empapada.
Pero abría los ojos y aparentemente movía brazos y piernas. Thorne se acercó más a los barrotes y preguntó en voz baja. Hijo. ¿Me oyes? Arby asintió con la cabeza, gimiendo. ¿Cómo te encuentras? He estado mejor otras veces, respondió Arby. El jeep llegó al camino e inició el ascenso. Levine experimentó una sensación de alivio mientras subían, alejándose del valle. Por fin estaban en el camino de montaña, a salvo. Dirigió la mirada hacia la cresta. Y entonces vio las formas oscuras bajo la luz de la luna. Saltaban en lo alto del monte. Eran raptores. Los esperaban en el camino. Detuvo el jeep. ¿Y ahora qué hacemos? Aparta, dijo Thorne severamente. A partir de aquí conduzco yo. Thorne llegó a la cresta de la montaña y dobló a la izquierda, acelerando. La carretera se extendía ante el jeep, formando una estrecha cinta entre la pared de roca a su izquierda y un escarpado precipicio a su derecha. A 6 metros por encima de ellos, en la cresta, vio a los raptores, saltando y resoplando mientras corrían paralelos al jeep. Levine también los vio. ¿Qué vamos a hacer? Thorne movió la cabeza en un gesto de deuda. Mira en la caja de herramientas. Mira en la guantera. Coge lo primero que encuentres. Levine se inclinó y buscó a tientas en la oscuridad. Pero Thorne sabía que la situación era difícil. Habían perdido el rifle. Estaban en un jeep con el techo de lona, y había raptores por todas partes. Calculó que debían de estar a más de medio kilómetro del claro y la caravana. Más de medio kilómetro. Thorne aminoró la velocidad al llegar a la siguiente curva. Al otro lado apareció un raptor agazapado en medio del camino, frente a ellos, bajando la cabeza amenazadoramente. Thorne aceleró. El raptor saltó por el aire y se posó en el capó del jeep. Oyó el chirrido de las garras contra el metal. Golpeó el parabrisas y una telaraña se formó en el cristal. Con el cuerpo del animal contra el parabrisas, Thorne no veía nada. Pisó el freno. Protestó Levine, yéndose hacia adelante. El raptor cayó a un lado. Thorne pisó del acelerador, y la inercia lanzó de nuevo a Levine contra el respaldo. Otros 3 raptores corrieron hacia el jeep desde el costado. Uno saltó al estribo del lado del conductor y mordió el retrovisor lateral. Thorne giró a la izquierda el volante, rozando la pared de piedra con el jeep. 10 metros más adelante sobresalía una roca. El raptor siguió tenazmente aferrado hasta que el golpe con la roca arrancó el retrovisor. El raptor desapareció. La carretera se ensanchó. Thorne tenía más espacio para maniobrar. Oyó un sonido sordo y vio que la lona se hundía sobre su cabeza. Unas garras la rajaron junto a su oreja. Giró bruscamente a izquierda y derecha. Las garras desaparecieron, pero el techo seguía combado a causa del peso del animal. Levine encontró un cuchillo de caza y lo hundió en la lona. De inmediato otra garra perforó el techo e hirió a Levine en la mano. Levine lanzó un grito de dolor y dejó caer el cuchillo. Thorne lo recogió. Por el retrovisor veía 2 raptores más persiguiendo al jeep. Thorne aprovechó un tramo más ancho del camino para acelerar. El raptor del techo se inclinó y asomó la cabeza por el parabrisas roto. Thorne clavó el cuchillo una y otra vez en el techo. El animal no se inmutó. En la siguiente curva dio un bandazo y el jeep entero se ladeó. El animal perdió el equilibrio y cayó por detrás, derribando a los otros 2 perseguidores. Los 3 se precipitaron monte abajo. Pero al cabo de un momento saltó de la cresta otro raptor a unos metros por detrás del jeep. Y ágilmente, casi con facilidad, subió a la parte trasera del jeep. Levine miró asombrado hacia atrás. El raptor estaba completamente dentro del con la cabeza baja, los miembros anteriores en alto, las pausas abiertas, en una inconfundible postura de ataque. El raptor emitió un silbido. Todo ha terminado, pensó Levine. La criatura volvió a salvar, abriendo y cerrando las fauces, flexionándose para saltar, y de pronto apareció espuma en las comisuras de su boca y puso los ojos en blanco. Una serie de espasmos sacudió su cuerpo y se desplomó de costado sobre el jeep. Detrás del jeep vio entonces a Sarah en la motocicleta y a Kelly con el rifle. Thorne aminoró la velocidad, y Sarah se arrimó al jeep. Le entregó la llave a Levine. «Es de la jaula», gritó. Levine la tomó torpemente y casi se le cayó. «Coge el rifle», indicó Thorne. Levine miró a la izquierda, donde varios raptores más corrían hacia el jeep. Contó 6, pero probablemente era más. «Coge el maldito rifle», repitió Thorne. Levine tomó el rifle que la tendía Kelly, notando el metal frío del cañón en las manos. De repente el jeep se sacudió entre estertores. «¿Qué pasa?», preguntó a Thorne. «Problemas»,
Se acaba la gasolina. Thorne puso el coche en punto muerto y perdió velocidad. Enfrente había una ligera subida y detrás de la siguiente curva el camino volvía a bajar. Sarah los seguía en la motocicleta. Thorne comprendió que su única esperanza era llegar a lo alto de la subida. «Abre la jaula», ordenó a Levine, «sácalo de ahí». Levine, movido por el pánico, actuó rápidamente. Se arrastró a la parte trasera, metió la llave en la cerradura y abrió la jaula. La puerta se abrió con un chirrido, y Levine ayudó a salir a Harvey. Thorne vio caer la aguja del cuentakilómetros. Los raptores empezaron a acercarse. «Ya está fuera», informó Levine. «Tira la jaula», dijo Thorne. Levine obedeció, en la jaula rodó por la pendiente. El jeep avanzó lentamente hasta que, por fin, llegaron a lo alto de la subida e iniciaron el descenso, ganando velocidad. «No conseguiremos llegar a la caravana», gritó Levine. «Ya lo sé». Thorne vio la caravana a su izquierda, separada de ellos por una suave pendiente en el camino. No podrían llegar. Pero ante ellos el camino se bifurcaba, y el ramal derecho bajaba al laboratorio. Si la memoria no le engañaba, todo el camino era cuesta abajo. Thorne dobló a la derecha. Vio el vasto tejado del laboratorio. Siguió hacia el poblado. Vio la tienda y los surtidores de gasolina. ¿Quedaría combustible en los tanques? «¡Mira!», exclamó Levine. «¡Mira! ¡Mira!». Thorne volvió la cabeza y vio que los raptores se quedaban atrás, abandonando la persecución. En las inmediaciones del laboratorio parecían vacilar. «Ya no nos siguen», dijo Levine. «Sí. Pero ¿dónde está Sarah?». La motocicleta se había perdido de vista. Sarah Harding hizo girar el puño de gas y la motocicleta subió a toda velocidad por la breve cuesta del camino. Llegó a lo alto y descendió en dirección a la caravana. 4 raptores las perseguían gruñendo. Sarah volvió a acelerar, intentando ganar unos metros preciosos, porque iban a necesitarlos. «Cuando lleguemos a la caravana, salta y entra lo más deprisa que puedas. No esperes. ¿Entendido?». Kelly asintió visiblemente tensa. «Pase lo que pase, no me esperes». «De acuerdo». Sarah frenó y la motocicleta derrapó en la hierba húmeda, topando con el costado metálico de la caravana. Kelly desmontó de inmediato y entró. Sarah hubiese deseado guardar dentro la motocicleta, pero los raptores se hallaban demasiado cerca. Empujó hacia ellos la motocicleta y se lanzó al interior de la caravana, cayendo de espaldas en el suelo. Se revolvió y cerró la puerta de una patada en el preciso momento en que el primer raptor intentaba entrar. «Ian, ¿tiene algún cierre esta puerta?», oyó la voz soñolienta de Malcolm en la oscuridad. «La mira es un cristal». «Ian, presta atención». Kelly apareció junto a ella y buscó a tientas en el marco. Los raptores investigan la puerta una y otra vez. «Aquí está», dijo. Casi en el suelo. Sarah se acercó a Malcolm, que yacía en la cama. Los raptores arremetían contra la ventana, cerca de su cabeza. «¡Qué ruidosos son, los hijos de puta!», protestó. Sarah rió junto a él, el botiquín abierto y una jeringuilla en la almohada. Probablemente había vuelto a inyectarse. Los raptores dejaron de lanzarse contra el cristal. Se oyó un ruido metálico. Sarah miró por la ventana y vio que saltaban furiosamente sobre la motocicleta. No tardarían en pinchar las ruedas. «Ian», dijo Sarah. «Tenemos cosas que hacer». «Yo no tengo prisa», contestó Malcolm con calma. «¿Hay armas aquí?». «¿Armas?». «No sé», lanzó un suspiro. «¿Para qué quieres armas?». «Ian, por favor», rogó Sarah. «Hablas demasiado deprisa». «De verdad, Sarah, deberías relajarte». «Oye, no hablar a Malcolm». Kelly comprendió que no les sería de gran ayuda. Estaba bajo el efecto de la morfina. Y Sarah no conocía la caravana. En cambio, Kelly sí. La había inspeccionado antes en busca de comida. Y le parecía recordar, empezó a abrir cajones en la oscuridad, convencida de que en alguno había visto una bolsa marcada con unos huevos cruzados y una calavera. Aquella bolsa debía de contener armas. Por fin tocó una lona áspera. Era aquello. Lo sacó. Pesaba mucho. «Sarah, mira». Sarah acercó la bolsa de la ventana para examinarla a la luz de la luna. Abrió la cremallera y observó el contenido. Estaba dividida en compartimientos acolchados. Notó 3 bloques cúbicos de un material que parecía goma. Había también un pequeño cilindro plateado, tomó una pequeña botella de oxígeno. «¿Qué es esto?». «Pensamos que sería buena idea», contestó Malcolm. «Pero ahora no estoy tan seguro». «El caso es, ¿qué es?», inquirió Sarah, interrumpiéndolo. Tenía que obligarle a concentrar la atención.
No hacía más que dibujar. Gas no letal, explicó Malcolm. Se elaboró en Los Álamos. Queríamos, ¿qué es esto? Preguntó, levantando uno de los bloques. Un cubo de humo para maniobras de dispersión. Su función, solo humo. Dijo Sarah. ¿Solo despide humo? Sí, pero, ¿y esto? Preguntó Sarah, alzando el cilindro plateado. Llevaba un rótulo estampado. Una bomba de colinesterasa. Desprende un gas que produce una parálisis de corta duración. O eso sostienen. ¿Cómo de corta? Unos minutos, creo, pero, ¿cómo funciona? Dijo Sarah. El cilindro tenía una tapa con una anilla. Se dispuso a abrirla para inspeccionar el mecanismo. ¡No!, advirtió Malcolm. Así se activa. Hay que tirar de la anilla y lanzar la bomba. Actúa en 3 segundos. Muy bien. Sarah guardó la jeringuilla en el botiquín y lo cerró. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó Malcolm. Nos vamos de aquí, respondió Sarah, dirigiéndose ya hacia la puerta. Sarah lanzó el cilindro. Uno de los animales lo vio caer en la hierba. Sarah observaba desde la puerta, esperando. Nada ocurrió. No hubo explosión. Nada. Ian. No ha funcionado. Uno de los raptores se acercó al cilindro y lo recogió con la boca. No ha funcionado, repitió Sarah con un suspiro. No te preocupes, dijo Malcolm con tranquilidad. El raptor sacudió la cabeza y mordió el cilindro. ¿Y ahora qué hacemos?, preguntó Kelly. De pronto se produjo una estruendosa explosión y una densa nube de humo se extendió por el claro. Sarah se apresuró a cerrar la puerta. ¿Y ahora qué?, volvió a preguntar Kelly. Con Malcolm apoyado en su hombro empezaron a atravesar el claro. La nube de gas se había disipado hacía unos minutos. El primer raptor que encontraron yacía de costado, totalmente inmóvil con los ojos abiertos. Pero no estaba muerto. Sarah dio su pulso regular en el cuello. Simplemente había quedado paralizado. ¿Cuánto dura el efecto?, inquirió Sarah. No tengo ni idea, respondió Malcolm. Pero hay demasiado viento. Uno de los animales había caído sobre la motocicleta. Sarah dejó a Malcolm en la hierba, y él empezó a cantar. Sarah tiró del manillar de la motocicleta, pero el animal pasaba demasiado. Sin pensarlo 2 veces se inclinó sobre el raptor y le rodeó el cuello con los brazos. Con una oleada de asco al notar la caliente piel escamosa, levantó la cabeza del animal e indicó a Kelly que tiraste de la motocicleta. Todavía no, dijo Kelly, tirando con todas sus fuerzas. Sarah, con las mandíbulas del velociraptor a escasos centímetros de su cara, intentó levantarlo más. Ya casi está, avisó Kelly. Sarah gimió e hizo un último esfuerzo. El ojo del raptor parpadeó. Asustada, Sarah lo soltó. Kelly consiguió sacar la motocicleta en ese preciso instante. Ya lo tengo. Sarah rodeó al raptor, advirtiendo convulsiones en una pata y movimiento en el pecho. Vámonos, ordenó Sarah. Ian, detrás. Kelly, en el manillar. Vamos. Sarah montó en la motocicleta sin perder de vista al raptor. La cabeza dio una sacudida. El ojo volvió a parpadear. Sin duda estaba despertándose. Vamos. 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 Sarah se dirigió hacia el poblado y vio el jeep aparcado ante la tienda, no lejos de los surtidores de gasolina. Se detuvo al lado, y los 3 desmontaron bajo la luz de la luna. Kelly abrió la puerta de la tienda y ayudó a Malcolm a entrar. Sarah empujó la motocicleta hasta el interior y cerró la puerta. «Doc», llamó. «Estamos aquí», dijo Tone. «Con Harvey». En la tenue luz que se filtraba por las ventanas Sarah vio que el establecimiento era como cualquier tienda de gasolinera. Había frigorífico con refrescos. Las puertas de cristal estaban enmohecidas. La estantería metálica contigua contenía chocolatinas y caramelos con los envoltorios cubiertos de larvas verdes. Al lado Tomás las revistas amarillentas y arrugadas tenían titulares de 5 años atrás. En un extremo del local había hileras de suministros básicos. Pasta de dientes, aspirinas, cremas solares, champús, peines y cepillos. Al lado están los colgadores de ropa y más allá algunos estantes con recuerdos del lugar, llaveros, ceniceros y vasos. En medio había una pequeña isla con una caja registradora conectada a un ordenador, un horno microondas y una cafetera agrietada y llena de telarañas. «Qué sucio está todo», comentó Malcolm. «Yo lo encuentro bien», dijo Sarah. Todas las ventanas tenían rejas y las paredes parecían sólidas. Los alimentos enlatados aún debían ser comestibles. En un cartel se leía: aseos, así que quizá hubiese incluso agua corriente.
Sarah ayudó a Malcolm a tenderse en el suelo y se acercó a Thorne y Levine, que exterminaban a Arby. He traído el botiquín, informó Sarah. ¿Cómo está? Muy magullado, respondió Thorne. Con algunas heridas. Pero nada roto. En la cabeza tiene una brecha considerable. Me duele todo, dijo Arby. Hasta la boca. ¿Alguien ha comprobado si aún hay luz? Preguntó Sarah. Déjame ver, Arby. Sí, has perdido un par de dientes, por eso te duele. Pero eso tiene arreglo. La herida de la cabeza no es tan grave como parece. Limpió el corte con una gasa. Volviéndose hacia Thorne, preguntó. ¿Cuánto falta para que llegue el helicóptero? Thorne consultó el reloj. 2 horas. ¿Y dónde toma tierra? La plataforma está a varios kilómetros de aquí. Así que disponemos de 2 horas para llegar hasta la plataforma. ¿Cómo iremos? Inquirió Kelly. El jeep se ha quedado sin gasolina. No te preocupes, dijo Sarah. Ya pensaremos en algo. Siempre contestas lo mismo, observó Kelly. Porque siempre es la verdad, repuso Sarah. Muy bien, Arby. Necesito tu ayuda. Voy a incorporarle y quitarte la camisa. Thorne se llevó aparte a Levine, que tenía los ojos muy abiertos y se movía de un modo convulso. Por lo visto, el viaje en el jeep le había destrozado los nervios. ¿De qué habla Sarah? Dijo Levine. Estamos atrapados. Atrapados. Se recibía histeria en su voz. No podemos ir a ninguna parte. No podemos hacer nada. Nos van a... Tranquilízate, dijo Thorne, agarrándole del brazo. No asustes a los chicos. ¿Y qué más da? Van a enterarse tarde o... ¡Cuidado! Thorne le apretaba el brazo con fuerza. Acercó la cabeza a Levine. Ya eres mayorcito para comportarte como un gilipollas, advirtió en voz baja. Ahora cálmate, Richard. ¿Me escuchas? Levine asintió. Muy bien. Ahora, Richard, voy a salir a ver si los surtidores funcionan. Es imposible, objetó Levine. ¿Cómo van a funcionar después de 5 años? Te lo aseguro, es una pérdida de tiempo, Richard, tenemos que probar los surtidores. Los dos hombres cruzaron una mirada en silencio. ¿Quieres decir que vas a salir ahí afuera? Preguntó Levine. Sí. Levine frunció el entrecejo. ¿Qué hay de las luces? Insistió Sarah, agachada junto a Arby. Un momento, contestó Thorne. Inclinándose hacia Levine, dijo. ¿De acuerdo? De acuerdo, accedió Levine, respirando hondo. Thorne se dirigió a la puerta y salió a la oscuridad. Levine cerró la puerta. Thorne, fuera, oyó el chasquido del pestillo. Se volvió de inmediato y llamó a la puerta. Levine la entreabrió y se asomó. Por Dios, Richard. Dijo Thorne. No eches el pestillo. Pero pensaba, no eches el maldito pestillo. Muy bien, muy bien. Perdona. Thorne cerró la puerta y se volvió hacia la noche. Alrededor reinaba el silencio. La quietud era casi excesiva, pensó. Pero quizás solo se lo parecía por el contraste con los gruñidos de los raptores. Tras permanecer largo rato observando el claro, se encaminó hacia el jeep. Abrió la puerta y buscó la radio. La encontró bajo el asiento del pasajero. La cogió, volvió a la tienda y llamó a la puerta. No está cerrado, dijo Levine al abrir. Toma. Thorne le entregó la radio y volvió a cerrar. A continuación se acercó a los surtidores y los examinó. Cogió la manguera del primero y quitó el seguro. No salió nada. No había gasolina. Advirtió que eran surtidores sencillos y fiables, como los que se encuentran en cualquier lugar aislado, y era lógico, pues al fin y al cabo aquello era una isla. Reflexionó. Aquello era una isla, lo cual significa que todo llegaba en avión o barco. Probablemente en barco la mayoría de las veces. En barcos pequeños, donde las provisiones se descargaban a mano. Se inclinó y examinó la base del surtidor, viendo confirmadas sus sospechas. No había depósitos enterrados. Bajo el suelo, casi en la superficie, había una tubería. Vio que la tubería iba hacia la parte trasera de la tienda. Thorne la siguió comando con cautela y deteniéndose a escuchar de vez en cuando. Llegó a la esquina y encontró lo que buscaba. 3 bidones de 200 litros alineados contra la pared y conectados a una serie de tubos negros. Golpeó suavemente los bidones con los nudillos. Estaban vacíos. Levantó uno con la esperanza de oír un chapoteo en el fondo. Les bastaba con 4 o 5 litros. Nada. Pero debía de haber más bidones. Unas instalaciones como aquellas necesitaban entre 10 y 30 bidones como esos.
Además, los bidones eran muy pesados, de modo que probablemente los almacenaban cerca de los surtidores. Volvió lentamente la cabeza. La luz de la luna le permitía ver con claridad. A la derecha de la pista de tenis, cerca de la tienda, la vegetación se había adueñado de nuevo del terreno. Pero vio una brecha en el follaje. Un camino. Se acercó y entre los matorrales vio una línea vertical. Enseguida comprendió que era el marco de una puerta de madera abierta. Había un cobertizo en el follaje. La otra puerta estaba cerrada. Al aproximarse vio un cartel metálico oxidado con letras rojas. Se leía: precaución, no fumar inflamable. Se detuvo y escuchó. Oyó los lejanos gruñidos de los raptores, procedentes de la montaña. Por alguna razón todavía no se habían acercado al poblado. Thorne entró al cobertizo, y cuando sus ojos se acostumbraron a la oscuridad, vio al fondo una docena de bidones herrumbrosos. Había 3 o 4 más a los lados. Thorne los tocó todos rápidamente, uno detrás de otro. No pesaban. Estaban vacíos. Todos vacíos. Con una sensación de frustración retrocedió hacia la entrada del cobertizo. Se detuvo un instante y miró alrededor. De pronto oyó el inconfundible sonido de una respiración. En el interior de la tienda Levine iba de una ventana a otra, procurando no perder a Thorne de vista. A lo lejos oyó los gruñidos de los raptores y comprendido que se habían quedado a la entrada del laboratorio. Se preguntó por qué no habrían seguido a los vehículos. Se le ocurrieron toda clase de explicaciones. Quizás sentían un miedo atávico ante el laboratorio, el lugar de su nacimiento. Recordaban las jaulas y no querían perder otra vez la libertad. Pero sospecho que la explicación más probable era, como siempre, la más sencilla. Probablemente el área que rodeaba el laboratorio formaba parte del territorio de otro animal y los raptores no se atrevían a entrar. Incluso el tiranosaurio, recordó, había pasado por allí rápidamente, sin detenerse. ¿Pero un territorio de qué animal? ¿Y las luces? Volvió a decir Sarah. Necesito luz aquí. Enseguida, contestó Levine. Thorne permaneció en silencio a la entrada del cobertizo. Oía roncas exhalaciones, como resoplidos de un caballo. Fuera aguardaba algún gran animal. El sonido procedía de su derecha. Thorne se asomó lentamente. A la derecha vio solo un grupo de rododendros y, más allá, la pista de tenis. Nada más. Miró y aguzó el oído. Los débiles resoplidos continuaban, semejantes a una suave brisa, pero no soplaba la más leve brisa. Los árboles y arbustos no se movían. ¿O sí? Thorne tuvo la sensación de que algo se le escapaba, algo que tenía justo enfrente de sus ojos. Por un momento creyó detectar un ligero movimiento en los árboles a su derecha. El contorno de las hojas pareció desplazarse y volver a su anterior posición. Pero no estaba seguro. Thorne miró fijamente ahí y empezó a pensar que no eran los arbustos lo que había llamado su atención, sino la tela metálica de la pista de tenis. En casi toda su extensión estaba cubierta de enredaderas, pero en algunos puntos de los rombos de alambre eran aún visibles. Sin embargo, advertía algo anormal en la tela metálica. De pronto se encendieron las luces en la tienda. La luz de las ventanas enrejadas proyectó una forma geométrica sobre el claro y los arbustos situados junto a la pista de tenis. Entonces, durante un breve instante, Thorne vio que los arbustos tenían una forma extraña, y eran de hecho 2 dinosaurios de más de 2 metros uno junto a otro. Sus bienes formaban una especie de mosaico de tonos claros y oscuros que les permitía confundirse perfectamente con las hojas de detrás e incluso con la tela metálica de la pista de tenis. Gracias a ese aspecto habían permanecido totalmente ocultos a la vista hasta que se encendieron las luces de la tienda. Thorne los observó conteniendo la respiración y se dio cuenta de que el mosaico de tonos claros y oscuros cubría solo la mitad inferior de su cuerpo. De medio tórax para arriba la piel de los animales mostraba un dibujo romboide idéntico al de la valla. Y mientras Thorne miraba el complejo dibujo de esos pieles se desvaneció, y los animales adquirieron una tonalidad blanca lechosa surcada a lo largo por una serie de rayas oscuras que imitaban exactamente las sombras proyectadas por las ventanas. Los 2 dinosaurios se tornaron de nuevo invisibles. Entornando los ojos, Thorne veía apenas sus contornos. Habría sido incapaz de verlos si no hubiese sabido que estaban allí. Eran camaleones, pero con un poder mimético incomparablemente superior al de cualquier camaleón. Thorne retrocedió lentamente en la oscuridad del cobertizo. «¡Dios mío!», exclamó Levine, mirando por la ventana. «Lo siento», se disculpó Sarah, pero tenía que encender las luces. «Este chico necesita ayuda». Levine no contestó. Siguió mirando asombrado por la ventana, buscando una explicación a lo que acababa de ver.
Comprendió en ese instante que había visto de reojo el día que murió Diego. Levine tenía ya la total certeza, pero aquello excedía las facultades de cualquier animal terrestre. ¿Qué pasa?, preguntó Sarah, acercándose a la ventana. Mira, indicó Levine. Sarah miró a través de la reja. ¿Hacia los arbustos? ¿Qué? ¿Qué se supone que tengo? Mira atentamente. Sarah observó los arbustos durante un rato. Lo siento, pero no veo nada. Entonces vuelve a apagar las luces. Sarah apagó las luces y regresó a la ventana. Esta vez vio a los animales al instante. ¡Mierda!, exclamó. ¿Hay dos? Sí. Uno junto al otro. ¿Y, se desvanece el dibujo? Sí. ¿Qué son?, preguntó Sarah. Camaleones incomparablemente dotados. Aunque no sé hasta qué punto es correcto llamarlos camaleones, considerando que los camaleones no poseen la facultad. ¿Qué son?, repitió Sarah con impaciencia. Yo diría que Carnotaurus astrei. Un espécimen propio de la Patagonia. Unos 3 metros de altura con una cabeza muy característica. Fíjate en esos hocicos cortos, como de bulldog, y el gran par de cuernos sobre los ojos, casi como alas. ¿Son carnívoros?, inquirió Sarah. Sí, claro. ¿Tienen? ¿Dónde está Thorne? Ha desaparecido entre esos arbustos de la derecha hace un rato. No lo he visto, pero, ¿qué hacemos?, dijo Sarah. ¿Hacer?, replicó Levine. No sé si te entiendo. Tenemos que hacer algo, insistió Sarah, hablándole en voz baja, como si fuese un niño. Tenemos que ayudar a Thorne. No sé cómo, respondió Levine. Esos animales deben de pesar 200 kilos cada uno. Y hay dos. Ya le he advertido que no saliera. Pero ahora, ve a encender las luces, ordenó Sarah, arrugando la frente. Preferiría, ve a encender las luces. Ofendido, Levine obedeció. Enciende, gritó Sarah, mirando por la ventana. Levine pulsó los interruptores y se dispuso a volver a la ventana para seguir con sus observaciones. Apaga, dijo Sarah. Levine retrocedió apresuradamente y apagó las luces. Enciende. Volvió a encenderlas. Sarah se apartó de la ventana y comentó. Eso no les ha gustado. ¿Les molesta? Bueno, probablemente hay un período refractario, empezó a explicar Levine. Sí. Eso parece. Ven. Quítale los envoltorios a esto. Cogió varias linternas de un estante y se las entregó a Levine. A continuación fue a buscar pilas a la estantería contigua. Espero que no estén gastadas. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Levine. Vamos a hacer, replicó Sarah severamente. Tú y yo. Thorne permanecía en la oscuridad del cobertizo mirando a través de la puerta abierta. Alguien había estado encendiendo y apagando las luces en la tienda. Después quedaron encendidas durante un rato y de pronto se habían apagado otra vez. Thorne oyó un susurro. Al cabo de un instante vio avanzar a los dinosaurios hacia el cobertizo, erguidos y con las colas rígidas. Sus pieles cambiaban de dibujo y color mientras caminaban. Era difícil seguirlos. Llegaron a la entrada y los contornos de sus cuerpos se dibujaron por fin nítidamente contra la claridad de la luna. Parecían demasiado grandes para cruzar en la puerta, y Thorne creyó por un momento que no lo conseguirían. Pero al primero, agachó la cabeza, gruñó y atravesó la entrada. Thorne contuvo la respiración, intentando pensar qué hacer. Pero no había nada que hacer. Los animales eran metódicos. El primero se apartó de la entrada para dejar pasar al segundo. De repente junto a la tienda destelló media docena de luces. Los haces se agitaban, iluminando los cuerpos de los dinosaurios como reflectores. Los dinosaurios eran claramente visibles, y eso los incomodaba. Gruñeron e intentaron alejarse de las luces. Cada vez más inquietos, acabaron saliendo del cobertizo y bramaron furiosos. Sin embargo, las luces siguieron moviéndose. Los dinosaurios volvieron a bramar y avanzaron hacia las luces amenazadas duramente pero sin convicción. Al cabo de un momento retrocedieron arrastrando los pies hacia la pista de tenis seguidos por las luces. Thorne se asomó a la puerta del cobertizo. «Doc», dijo Sarah. «Más vale que salgas de ahí antes de que decidan volver». Thorne corrió hacia las luces y encontró detrás a Sarah y Levine. Sostenían unas cuantas linternas cada uno. Una vez en el interior de la tienda Thorne dijo. De todos modos no había gasolina en el cobertizo. ¿Cuánto tiempo nos queda? Thorne consultó el reloj. Puede que 1 hora. Sarah empezó a pasearse de un lado a otro. Necesitamos gasolina, afirmó. Con gasolina llegaremos al helicóptero.
Pero no hay gasolina, insistió Tone. Tiene que haber en alguna parte. Sarah siguió deambulando por la tienda. ¿Has probado los surtidores? Sí. Están secos. ¿Y dentro del laboratorio? Lo dudo. ¿Dónde, si no? ¿Y en la caravana? Thorne negó con la cabeza. Es solo un remolque pasivo. La otra unidad disponía de un generador auxiliar y algunos bidones de gasolina. Pero se ha caído por el precipicio. Tal vez los bidones no se hayan roto con la caída. Aún tenemos la motocicleta. Podría ir hasta allí y. Sarah, dijo Thorne. Vale la pena intentarlo. Sarah, repitió Thorne. Atentos. Advirtió Levine en voz baja desde la ventana. Tenemos visita. En la tenue luz previa al amanecer los animales salieron de entre el follaje y avanzaron directamente hacia el jeep. Eran 6 enormes dinosaurios de pico de pato marrones de 4,5 metros de altura. Mayasaurios, anunció Levine. No sabía que también hubiese en la isla. ¿Qué hacen? Los gigantescos animales rodearon el jeep y de inmediato empezaron a destrozarlo. Uno arrancó el techo de lona. Otro empujó la barra estabilizadora, sacudiendo el vehículo de un lado a otro. No me explico, comentó Levine. Son hadrosaurios. Herbívoros. Esta agresividad no es propia de ellos. Ya, dijo Thorne. Los mayasaurios volcaron el jeep. Uno de ellos se irguió y apoyó las patas delanteras sobre los paneles laterales, aplastando el vehículo. De pronto cayeron al suelo 2 cajas blancas de espuma, y los mayasaurios se concentraron en ellas. Mordisquearon la espuma, tirando los pedazos sobre la hierba. Actuaban apresuradamente, con desesperación. ¿Buscarán algo de comer? Aventuró Levine. Entonces la parte superior de una de las cajas se rasgó. En el interior vieron un huevo agrietado. Del cascarón asomaba un trozo de carne arrugada. Los movimientos de los mayasaurios se tornaron más cautos, más delicados. Graznaron y gruñeron. Los grandes cuerpos de los animales les impedían ver. Se oyó un chirrido. ¡No es posible!, exclamó Levine. Un pequeño animal se agitaba en el suelo. Era de color marrón claro, casi blanco. Trató de levantarse, pero se desplomó al instante. Apenas medía un palmo y tenía pliegues alrededor del cuello. Al cabo de un momento apareció junto a él un segundo animal. Sarah lanzó un suspiro. Uno de los mayasaurios bajó lentamente la cabeza y abrió el ancho pico ante la cría. Al sobre la cabeza mantuvo la boca abierta. La cría, posada tranquilamente en la lengua del adulto, miraba alrededor. Otro mayasaurios recogió a la segunda cría. Tras permanecer allí un momento, como si no supiesen si quedaba algo por hacer, se alejaron graznando. Atrás dejaron el jeep destrozado. Creo que la gasolina ya no es problema, comentó Thorne. Eso parece, dijo Sarah. Thorne observó los restos del jeep asombrado. Es peor que una colisión de frente, afirmó. Parece que hubiera pasado por un compresor. Desde luego no estaba concebido para esta clase de presiones. Los ingenieros de Detroit no esperaban que un animal de 5 toneladas se subiese encima, dijo Levine con un bufido. Me habría gustado ver cómo soportaba nuestro vehículo una cosa así, comentó Thorne. Por lo reforzado que estaba, ¿quieres decir? Sí, respondió Thorne. Lo construimos para resistir extraordinarios esfuerzos. Lo construimos para resistir extraordinarios esfuerzos. Simulamos choques por ordenador, añadimos los paneles de carbono y todo eso. Un momento, exclamó Sarah, apartando la vista de la ventana. ¿De qué habláis? Del otro vehículo, aclaró Thorne. ¿Qué vehículo? El que trajimos. El Explorer. Claro, dijo Sarah con repentino entusiasmo. Hay otro vehículo. Me había olvidado por completo. El Explorer. Bueno, ahora ya es historia pasada, explicó Thorne. Anoche cuando venía a la caravana, me metí en un charco y se produjo un cortocircuito. Pero puede que todavía, no, desechó Thorne con un gesto de negación. Un cortocircuito como ese acaba con los sistemas. Es un vehículo eléctrico. No tiene remedio. Me sorprende que no coloquéis disyuntores para estos casos. Bueno, antes no los poníamos, aunque en esta última versión, se interrumpió y movió la cabeza con un gesto de estupefacción. No puedo creerlo. ¿El vehículo tiene disyuntores? Sí. ¿Cómo he podido olvidarme? Eddie los instaló en el último momento. Puede que el Explorer aún funcione, dijo Sarah. Sí. Probablemente, reajustando los disyuntores. ¿Dónde está?, preguntó Sarah, encaminándose ya hacia la motocicleta.
Lo dejé en el camino que baja de la montaña a la plataforma. Pero Sarah, es nuestra única posibilidad, afirmó Sarah. Se colocó los auriculares de la radio, se ajustó el micrófono junto a la boca y empujó la motocicleta hasta la puerta. Asomados a la ventana la vieron alejarse hacia la montaña. ¿Qué probabilidades crees que tiene?, inquirió Levine. Thorne se limitó a mover la cabeza. Al cabo de un momento crepitó la radio. Toc. Sí, Sarah. Estoy ya en el camino. Veo 6 raptores. Sí. Oye. Voy a intentarlo por otro camino. Veo una, la radio crepitó. Sarah. Se estaba cortando la comunicación. Especie de paso de animales que, aquí. Creo que será mejor, Sarah, se corta la comunicación, advirtió Thorne. Lo haga ahora. Así que, deseadme suerte. Por la radio llegaba el zumbido de la motocicleta. A continuación nos dieron otro sonido, que podía ser un gruñido o una interferencia estática. Thorne se inclinó, pegándose la radio a la oreja. De pronto sonó un chasquido y quedó en silencio. ¿Sarah?, llamó Thorne. No hubo respuesta. Quizá la ha desconectado, apuntó Levine. Thorne negó con la cabeza. ¿Sarah? Nada. ¿Sarah? ¿Estás ahí? Esperaron. Nada. El tiempo pasó lentamente. Levine miraba por la ventana. Kelly roncaba en un rincón. Arby yacía junto a Malcolm profundamente dormido. Thorne estaba en el suelo, recostado contra la caja registradora. De vez en cuando cogía la radio e intentaba hablar con Sarah. Probó en vano por los 6 canales. Finalmente se rindió. De pronto la radio crepitó. Odio estos malditos trastos. Nunca funcionan bien. Un gruñido. No entiendo, maldita sea. Levine se dio la vuelta. Thorne agarró la radio. ¿Sarah? ¿Sarah? Por fin. ¿Dónde estabas, Doc? ¿Estás bien? Claro que estoy bien, aseguró Sarah. La radio falla. Se ha cortado la comunicación. ¿Sí? ¿Qué tengo que hacer? Aprieta el tornillo que sujeta la tapa de la batería. Probablemente se ha aflojado. No. ¿Qué hago con el Explorer? ¿Cómo?, dijo Thorne. Estoy en el Explorer, Doc. ¿Qué hago? Levine consultó el reloj. Faltan 20 minutos para la llegada del helicóptero. Quizá lo consiga. Dodgson se despertó, dolorido y entumecido, en el suelo de hormigón del cobertizo. Se levantó y miró por la ventana. Vio vetas rojas en el cielo azul. Abrió la puerta del cobertizo y salió. Tenía sed y le dolía todo el cuerpo. Empezó a andar bajo los árboles. Alrededor la selva estaba en silencio. Necesitaba agua. Ante todo necesitaba agua. A su izquierda oyó el gorgoteo de un arroyo. Se encaminó hacia el sonido, caminando más deprisa. A través de los árboles vio que clareaba. Eso significaba que Malcolm y su grupo se encontraban aún allí. Debían de tener un plan para marcharse de la isla. Y si ellos podían marcharse, también él podía. Llegó a una pendiente. Abajo corría un arroyo. El agua parecía limpia. Descendió apresuradamente. Poco antes del arroyo tropezó en una raíz y cayó. Se puso en pie y volvió la vista atrás. Advirtió que no era una raíz el motivo de su caída. Era la correa de una mochila. Dodgson tiró de la correa y la mochila entera salió de entre el follaje. Estaba rajada y tenía manchas de sangre seca. Al mover la coma el contenido se desparramó entre los helechos. Alrededor zumbaba un enjambre de moscas. No obstante, vio una cámara, una friembería metálica y una botella de agua. Echó otro vistazo entre los helechos, pero no encontró nada más, salvo unas chocolatinas mojadas. Dodgson bebió el agua y notó que tenía hambre. Abrió la fiambrera con la esperanza de encontrar comida decente. Pero la fiambrera no contenía comida. Estaba llena de espuma de embalar. Y en el centro había una radio. La conectó. El piloto de la batería brilló con intensidad. Pasó de un canal a otro, oyendo interferencias estáticas. De pronto sonó la voz de un hombre. «Sarah. Aquí Thorne. Sarah». Al cabo de un momento una voz femenina dijo. «Toc. ¿Me oyes? He dicho que estoy en el Explorer». Dodgson escuchó y sonrió. Así que había un vehículo. En la tienda Thorne sostenía la radio cerca de la boca. «Muy bien, Sarah. Escucha atentamente. Sube al coche y haz exactamente lo que te diga». «De acuerdo», contestó Sarah. «Pero antes una cosa. ¿Está ahí Levine?» «Sí, aquí está». «Pregúntale si es peligroso un dinosaurio verde con la frente abovedada y una altura aproximada de 1,20 m».
Levine asintió. Dile que sí. Se llaman paquicefalosaurios. Dile que sí, transmitió Tone. Se llaman paqui no sé qué, y debes andar con cuidado. ¿Por qué lo preguntas? Porque hay unos 50 alrededor del Explorer. El Explorer estaba en medio de un tramo sombrío del camino, bajo los árboles. Se había detenido poco después de una profunda depresión donde sin duda se había formado un charco la noche anterior. El charco era en esos momentos un barrizal gracias a la docena de animales que bebían, chapoteaban y se revolcaban en él. Eran algunos de los dinosaurios verdes de frente abovedada que venía observando desde hacía unos minutos intentando decir qué hacer. Ya que no solo estaban en el charco, sino que se habían acomodado a sí mismo frente al Explorer y a los lados. Había contemplado a los paquicefalosaurios con inquietud, pues si bien en su vida había pasado mucho tiempo entre los animales salvajes, normalmente se trataba de animales que conocía bien. Basándose en una larga experiencia, sabía cuánto podía aproximarse y en qué circunstancias. Se acercó el micrófono a la boca y dijo: ¿Cuánto tiempo nos queda? 20 minutos. Entonces mejor será que entre ya. ¿Alguna sugerencia? Se produjo un silencio. Luego la radio crepitó. Según Levine, nadie sabe nada de estos animales, Sarah. Estupendo. Levine dice que no se ha recuperado ningún esqueleto completo, así que de su comportamiento solo se sabe que probablemente son agresivos. Estupendo, repitió Sarah. Levine sugiere que te acerques lentamente y veas si la manada te deja pasar. Cara sin movimientos rápidos, sin gestos bruscos. Sarah observó a los animales y pensó: tienen esas cabezas abovedadas por alguna razón. No, gracias, contestó. Voy a probar otra cosa. Sarah trepó a un árbol cercano cuyas ramas se extendían sobre el Explorer. Eligió una rama que parecía flexible y empezó a deslizarse por ella. Se hallaba a unos 3 metros por encima del coche. Solo algunos animales se habían fijado en ella, pero la manada estaba inquieta. Los que momentos antes reposaban en el barro se habían levantado y giraban sin cesar. Sarah vio cómo sacudían las colas nerviosamente. Avanzó por la rama y ésta se inclinó. Estaba resbaladiza a causa de la reciente lluvia. Intentó calcular su posición respecto al coche. Parecía adecuada. De pronto uno de los animales embistió el tronco con fuerza. El árbol se balanceó. Sarah trató de agarrarse, pero las hojas y la corteza estaban demasiado húmedas. En el momento de que vio que en realidad no había avanzado suficientemente por la rama, aterrizó en el barro. Justo al lado de los animales. La radio crepitó. ¿Sarah? Llamó Tone. No hubo respuesta. ¿Qué hace ahora? Levine, intranquilo, empezó a pasearse. Me gustaría ver qué hace. En un rincón Kelly se levantó, frotándose los ojos. ¿Por qué no usa el video? ¿Qué video? Inquirió Tone. Eso es un ordenador, dijo Kelly, señalando la caja registradora. ¿Lo es? Sí. Eso creo. Kelly bostezó mientras se sentaba frente a la caja registradora. Parecía un terminal pasivo, lo cual significaba que probablemente no tenía acceso a casi nada, pero no se perdía nada probando. Lo encendió. No se puso en funcionamiento. Pulsó varias veces el botón de arranque. Nada. Distraídamente movió las piernas y tocó un cable que colgaba bajo la mesa. Se agachó y vio que el terminal estaba desenchufado. Lo enchufó. La pantalla destelló y apareció una única palabra: acceso. Sabía que necesitaba una contraseña para seguir adelante. Arby tenía una contraseña. Volvió la cabeza y vio que Arby dormía. No quería despertarlo. Recordó que la había anotado en un pedazo de papel, lo había guardado en un bolsillo. Quizá aún lo llevaba encima. Cruzó la tienda, encontró en el suelo la ropa húmeda y embarrada de Arby y buscó en los bolsillos. Encontró su cartera, las llaves de su casa y algunas otras cosas. Por fin dio con el papel en el bolsillo trasero del pantalón. Estaba mojado y manchado de barro. La tinta se había corrido, pero aún se leía. Con el papel, Kelly volvió al ordenador. Tecleó cuidadosamente todos los caracteres y a continuación apretó la tecla de retorno. La pantalla cambió. Advirtió sorprendida que era distinta de la pantalla que había visto antes en la caravana. Estaba ya dentro del sistema, pero el formato era muy distinto. Quizá porque aquello no era la red de radio, pensó. Debía de haber accedido al sistema del laboratorio. Ofrecía una presentación gráfica porque el terminal estaba físicamente conectado a la red, quizá incluso con cableado de fibra óptica. ¿Cómo va eso, Kelly?, preguntó Levine desde el otro extremo de la tienda.
Estoy en ello, contestó Kelly. Con cautela empezó a teclear. Rápidamente aparecieron en la pantalla hileras de iconos, uno tras otro. Kelly sabía que tenía en pantalla una interfaz gráfica toma, pero era incapaz de interpretar los iconos y no había texto explicativo. La gente que había utilizado aquel sistema probablemente había aprendido el significado de los iconos. Pero Kelly lo desconocía. Ella quería acceder al sistema de video, pero ninguna de las ilustraciones remitía claramente a él. Indecisa, desplazó el cursor por la pantalla. Se decidió a probar. Seleccionó el icono romboide situado en el ángulo inferior izquierdo y pulsó la tecla del ratón. ¡Vaya!, exclamó Kelly, alarmada. ¿Algún problema?, preguntó Levine. No. No pasa nada. Desplazó el cursor a la cabecera, apretó la tecla y volvió a la pantalla anterior. Esta vez probó con uno de los iconos triangulares. La pantalla cambió de nuevo. Ahí la tenemos, pensó. Inmediatamente la pantalla gráfica se desvaneció y dio paso a las imágenes reales de las cámaras. En el pequeño monitor de la caja registradora, las imágenes eran minúsculas, pero al menos estaba ya en territorio conocido. Desplazó rápidamente el cursor, manipulando las imágenes. ¿Qué buscan?, preguntó. El Explorer, respondió Tone. Seleccionó la imagen y la amplió. Aquí está, anunció Kelly. ¿En serio?, dijo Levine, sorprendido. Sí, repuso Kelly. Levine y Thorne se acercaron y contemplaron la pantalla por encima del hombro de Kelly. Vieron el Explorer en un camino sombreado. Un gran número de paquicefalosaurios rodeaba el vehículo, husmeando las ruedas y el parachoques delantero. Sin embargo, no vieron a Sarah por ninguna parte. ¿Dónde estará?, preguntó Thorne. Sarah Harding estaba debajo del Explorer, tendida boca abajo en el barro. Se había arrastrado hasta allí después de caer, no tenía otro sitio a donde ir, y observaba las patas de los animales alrededor. ¿Estás ahí, Doc?, dijo. Doc. Doc. Pero la maldita radio volvía a fallar. Los paquis pateaban y resoplaban, intentando embestirla bajo el vehículo. De pronto se acordó. Thorne le había dicho que el tornillo de la batería debía de haberse aflojado. Se echó una mano a la espalda, desprendió la batería y apretó la tapa. De inmediato oyó la interferencia estática en el auricular. Doc, llamó. ¿Dónde estás?, quiso saber Thorne. Debajo del Explorer. ¿Qué haces ahí? ¿Ya lo has intentado? ¿Intentar qué? Ponerlo en marcha, aclaró Thorne. No, respondió Sarah. No lo he intentado. Me he caído. Bueno, desde ahí puedes comprobar los disyuntores, explicó Thorne. ¿Los disyuntores están debajo? Algunos, contestó Thorne. Mira junto a las ruedas delanteras. Sarah se deslizó por el barro. Bien. Ya estoy mirando. Hay una caja justo detrás del parachoques, indicó Thorne, hacia la izquierda. Ya la veo. ¿Puedes abrirla? Supongo. Sarah se arrastró hacia adelante y quitó el pasador. La tapa se abrió. Dentro había 3 interruptores negros. Veo 3 interruptores y todos apuntan hacia arriba. ¿Hacia arriba? Hacia la parte delantera del vehículo, precisó Sarah. Masculló Thorne. Eso no tiene sentido. ¿Ves las letras? Sí. Pone 15VV y 02R. Bien. Eso lo explica. ¿Qué explica?, preguntó Sarah. La caja está invertida. Cambia de posición todos los interruptores. ¿Estás seca? No, Doc. Estoy empapada, tendida en el barro. Entonces usa la manga de la camisa o lo que tengas a mano, aconsejó Thorne. Sarah se arrastró un poco más hacia adelante. Los paquis resoplaban y golpeaban el parachoques. Tienen muy mal aliento, comentó Sarah. ¿Cómo dices? No tiene importancia. Pulsó uno por uno los interruptores. Oyó un zumbido sobre su cabeza. Ya está. Oigo un ruido en el motor. Perfecto, dijo Thorne. ¿Y ahora qué hago? Nada. Mejor será que esperes, recomendó Thorne. Se volvió de espaldas en el barro y observó las patas de los paquis. ¿Cuánto tiempo que era? Unos 10 minutos. Pues estoy aquí atrapada, Doc. Lo sé. Los animales parecían cada vez más excitados. Golpeaban el suelo con las patas y resoplaban. ¿Por qué estarían tan inquietos? De pronto echaron todo a correr, alejándose por el camino, y todo quedó en silencio. ¿Doc? Sí. ¿Qué los ha espantado? Quédate debajo del Explorer, indicó Thorne. Doc. No hables. Sarah esperó sin saber qué ocurría.
Había advertido atención en la voz de Tone. Entonces oyó unos pasos y, al mirar en dirección al sonido, vio unos pies en el lado del conductor. 2 botas cubiertas de barro. Botas de hombre. Sarah arrugó la frente. Las reconoció. Reconoció también el pantalón khaki, aunque ahora estaba húmedo y sucio. Era Dodgson. Las botas se detuvieron ante la puerta. Sarah oyó el chasquido del tirador. Dodgson se disponía a subir al Explorer. Sarah tu voz sin pensarlo 2 veces. Gruñendo, se revolvió en el barro, agarró a Dodgson por los tobillos y tiró con fuerza. Dodgson cayó, lanzando un grito de sorpresa. Al ver a Sarah, la miró con desdén. «¡Mierda!», exclamó. «Creía que había acabado contigo en el barco». Sarah, roja de ira, se arrastró por el suelo para salir de debajo del vehículo. Estaba casi fuera cuando Dodgson consiguió ponerse de rodillas, pero en ese momento notó temblar la tierra. De inmediato supo la causa. Vio que Dodgson volvía la cabeza y se echaba al suelo. Apresuradamente se arrastró bajo el vehículo. Sarah miró hacia adelante y vio que un tiranosaurio se acercaba por el camino. Dodgson se encontraba allá bajo el Explorer, apretado a ella. Los enormes pies se detuvieron junto al vehículo. Cada uno medía cerca de 1 metro. Sarah oyó los gruñidos del tiranosaurio. Miró a Dodgson, que estaba inmóvil, aterrorizado. El animal volvió a gruñir y bajó la cabeza. La mandíbula inferior tocó el suelo. El tiranosaurio olfateó el vehículo. Los había olido. Junto a ella Dodgson temblaba incontrolablemente. Sarah, en cambio, se sentía extrañamente serena. Sabía qué debía hacer. Se contorsionó ágilmente, deslizándose en el barro hasta apoyar la cabeza y los hombros en la rueda trasera. Dodgson se volvió hacia ella al notar que lo empujaba con los pies hacia afuera. Horrorizado, Dodgson forcejeó, pero la posición de Sarah era mucho más firme. Centímetro a centímetro sus piernas empezaron a asomar en el camino. Sarah oyó gruñir al tiranosaurio y vio moverse los pies. ¡No! ¿Está loca? ¡No! Gritó Dodgson. Sarah siguió empujando y de pronto notó que el cuerpo de Dodgson se deslizaba más fácilmente. El tiranosaurio había atrapado sus piernas con la boca y tiraba de él. Dodgson se aferró a la bota de Sarah, intentando arrastrarla. Sarah le aceptó una patada en la cara con la otra bota. Dodgson la soltó. Dodgson la miró con cara de terror. Abrió la boca pero fue incapaz de emitir sonido alguno. Hundió los dedos en el barro, dejando profundos surcos. Ya totalmente al descubierto se dio la vuelta y miró hacia arriba. Sarah vio sobre él la sombra del tiranosaurio. Vio bajar la enorme cabeza con las fauces abiertas. Y oyó el grito de Dodgson cuando las mandíbulas del tiranosaurio rodearon su cuerpo y lo elevaron. Dodgson, en el aire, sabía que el animal cerraría la boca de un momento a otro y lo mataría. Sin embargo, el tiranosaurio se limitó a sostenerlo entre los dientes. Sin dejar de gritar, Dodgson se vio transportado por la selva en las fauces del animal. Notaba su aliento caliente. Su saliva le corría por el torso. Pero las fauces no se cerraban. Sarah aguardó a que se desvaneciesen los gritos y salió de debajo del Explorer, abrió la puerta y se sentó al volante. Encendió el motor. Oyó una suave succión y luego un ligero zumbido. Las luces del salpicadero destellaron. Toc. Sí, Sarah. El Explorer funciona. Voy a volver. De acuerdo. Date prisa. Sarah puso el vehículo en marcha. Era anormalmente silencioso, y eso le permitió oír el ruido lejano del helicóptero. Sarah avanzaba bajo los árboles de regreso al poblado. El sonido del helicóptero creció en intensidad, desplazándose aparentemente hacia el sur. Se oyó el chasquido de la radio. Sarah. Sí, Toc. Escucha, no podemos comunicarnos con el helicóptero. De acuerdo. Sarah comprendió de inmediato qué debía hacer. ¿Dónde aterriza? Al sur. A unos 2 kilómetros. Verás un claro. Toma el camino de montaña. En ese preciso momento llegaba a la bifurcación. Muy bien. Voy hacia allí. Levine miraba por la ventana. El cielo clareaba entre los árboles. Las metas rojizas del amanecer habían desaparecido. Por fin brillaba la luz del día. La luz del día, Levine cayó de pronto en la cuenta y se estremeció. Fue a la ventana del lado opuesto y miró hacia la pista de tenis, confirmando sus sospechas. Los carnotauros habían desaparecido. Lo veo muy negro, comentó Levine. Son solo las 8, dijo Thorne, consultando el reloj. ¿Cuánto tardará en llegar Sarah? No lo sé. 3 o 4 minutos. ¿Y el viaje de regreso? Inquirió Levine.
5 minutos más. Espero que consigamos aguantar, dijo Levine, arrugando la frente. ¿Por qué lo dices? Aquí estamos a salvo. Dentro de unos minutos saldrá el sol. ¿Y qué? Preguntó Tone. La radio crepitó. Doc, lo veo, anunció Sarah. Veo el helicóptero. Sarah tomó una última curva y vio la plataforma de aterrizaje. El helicóptero estaba allí con los rotores en marcha. Encontró otro desvío en el camino, un estrecho sendero que bajaba al claro. Descendió envuelta de nuevo por la selva. Finalmente llegó a terreno llano, atravesó un arroyo y aceleró. Enfrente se abrió una brecha entre los árboles. Más allá estaba el claro. Veo el helicóptero. Los rotores empezaron a girar más deprisa. Iba a despegar. A través del cristal de la cabina vio que el piloto consultaba el reloj, hacía gestos negativos con la cabeza e iniciaba el ascenso. Sarah hizo sonar la bocina y pisó el acelerador desesperadamente. Pero el aparato estaba ya en el aire. Cuando el Explorer salió de la selva el helicóptero desaparecía sobre el contorno rocoso de la isla. Conservemos la calma, instó Levine, paseándose de un lado a otro. Dile que vuelva de inmediato. Y sobre todo conservemos la calma. Parecía hablar por sí mismo. Dile que se dé prisa. ¿Crees que podrá llegar en 5 minutos? Sí, respondió Tone. ¿Por qué? ¿Qué pasa, Richard? Levine señaló por la ventana. La luz del día. Estamos aquí atrapados en pleno día. Ya hemos estado aquí atrapados toda la noche, dijo Tone, y no ha pasado nada. Pero de día es distinto, adujo Levine. ¿Por qué? Porque de noche esto es territorio del Carnotaurio. Los demás animales no entran. Pero el día los carnotaurios ya no pueden esconderse en espacios abiertos, a plena luz. Así que se marchan, y esto deja de ser su territorio. ¿Y eso qué quiere decir? Preguntó Tone. Levine lanzó un vistazo a Kelly, que seguía ante el ordenador. Créeme, insistió. Tenemos que salir de aquí. ¿Y a dónde vamos? Por mí me marcharía de la isla, pero como eso no es posible, supongo que lo mejor será volver a la caravana. Estaremos más seguros. Levine se acercó a Kelly y pidió. Intenta localizar a Sarah. Quiero irme a casa, dijo Kelly. Lo sé, Kelly. Todos queremos irnos. Levine lanzó un suspiro y se alejó de nuevo con paso rápido y tenso. Kelly cogió el papel donde estaba anotada la contraseña, le dio la vuelta y lo deslizó bajo el teclado por si volvía a necesitarlo. Al hacerlo, vio vagamente unas columnas de texto al dorso. Volvió a sacar el papel y lo miró. Enclave B ala este, ala oeste, área de carga y descarga a laboratorio, área de reunión, entrada periferia, núcleo principal, geoturbina tienda, poblado, geonúcleo. Gasolinera, pista de tenis, minigolf centro administrativo, recorrido de jogging, conducción de gas seguridad 1, seguridad 2, líneas térmicas muelle fluvial, cobertizo para botes, solar una carretera del pantano, carretera del río, carretera de montaña carretera panorámica, carretera del acantilado, cercados enseguida supo que era el listado de pantalla que habían sacado en el apartamento de Levine. Naturalmente ahora todos aquellos nombres tenían sentido. Eran lugares reales. El laboratorio, el poblado, la tienda, la gasolinera, miró atentamente la lista. «¡No es posible!», pensó. «Doctor Thorne», dijo. «Venga a ver esto». Le enseñó la lista a Thorne, y este leyó el nombre que ella señalaba. «¿Tú crees?», preguntó Thorne. «Eso pone ahí, cobertizo para botes. ¿Puedes encontrarlo? Con la red de video, quiere decir». Kelly se encogió de hombros. «Puedo intentarlo». Kelly pasó una tras otra las imágenes del sistema de video hasta que finalmente lo encontró, un muelle de madera protegido por un cobertizo abierto en un extremo. El interior parecía en buen estado. Vio amarrada una lancha motora, meciéndose contra el muelle. A un lado había 3 bidones de combustible. Al parecer estaba en el río. ¿Usted qué cree?, preguntó Kelly. Vale la pena intentarlo, dijo Thorne. ¿Pero dónde estará? ¿Puedes encontrar un mapa? Quizá. Kelly tecleó y volvió a la pantalla principal con sus desconcertantes iconos. Arby se despertó, bostezó y se acercó a ver qué hacía. No están mal esos gráficos, comentó. ¿Has entrado en el sistema, eh? Sí, comentó Kelly, pero no consigo descifrar los iconos. Levine se paseaba de un lado a otro mirando por las ventanas. Tenemos que salir de aquí, repitió. Este edificio no aguantará. Está bien para el trópico, pero es básicamente una choza. Aguantará, no te preocupes, aseguró Thorne. 3 minutos como mucho.
Levine se aproximó a la puerta y la golpeó con los nudillos. Fíjate, esta puerta, con un súbito golpe la puerta se astilló en torno a la cerradura y se abrió de par en par. Levine salió despedido y cayó al suelo. En el vano apareció un raptor siseando. Sentada ante la consola del ordenador, Kelly quedó paralizada por el miedo. Vio cómo Thorne se lanzaba contra la puerta y la cerraba ante el raptor. El animal, sorprendido, retrocedió. La puerta le atrapó una pata al cerrarse. Thorne se apoyó contra la puerta. Al otro lado el animal gruñía y embestía. «¡Ayúdame!», gritó Thorne a Levine, que se levantó de un salto y corrió a la puerta. «Te lo decía», recordó Levine. En cuestión de segundos la tienda estuvo rodeada de raptores, que se abalanzaban contra las ventanas y las paredes de madera, derribando las estanterías. En varios puntos la madera empezó a astillarse. Levine miró a Kelly. «Encuentra una manera de salir de aquí». Kelly permaneció inmóvil, olvidándose del ordenador. «Vamos, Kel», dijo Harvey. «Concéntrate». Kelly miró de nuevo la pantalla sin saber qué hacer. Seleccionó la cruz situada en la mitad superior izquierda. No pasó nada. Seleccionó el círculo contigo y de pronto la pantalla se llenó de iconos. «No te preocupes, debe de haber un menú de ayuda», dijo Harvey. «Solo necesitamos saber», pero Kelly no lo escuchaba. Se limitaba a seleccionar un icono tras otro con la esperanza de que ocurriese algo. De repente a la pantalla entera empezó a girar y distorsionarse. «¿Qué has hecho?», preguntó Harvey, alarmado. Kelly sudaba copiosamente. «No lo sé», contestó, apartando las manos del teclado. «Lo has complicado más», acusó Harvey. «Deprisa, chicos», rogó Levine. «Lo estamos intentando», dijo Kelly. La pantalla seguía contrayéndose y los iconos cambiaban sin cesar. «Está convirtiéndose en un cubo», advirtió Harvey. Thorne arrastró el frigorífico de puertas de cristal hasta la puerta. «¿Dónde están los rifles?», preguntó Levine. «Sarah tiene 3 en el Explorer», respondió Thorne. «Magnífico». Los barrotes de las ventanas estaban cada vez más arqueados y en la pared de la derecha empezaba a aparecer una ancha raja. En la pantalla Kelly te veo un cubo en rotación. Era incapaz de pararlo. «Vamos, Kel», dijo Harvey. «Puedes hacerlo. Concéntrate. Vamos». Todos gritaban. Kelly contempló el cubo de la pantalla con sensación de impotencia. Ya no sabía qué hacer. Dejó que su mente vagara. Ideas sueltas acudieron a su mente. El cable del ordenador bajo la mesa. Las conexiones físicas de la red. Muchos gráficos. Las conversaciones con Sarah en la caravana. «Vamos, Kel», insistió Harvey. «Tienes que hacerlo. Encuentra una salida». En la caravana Sarah había dicho: «La mayoría de las veces lo que oigas decir a la gente será falso». Kelly siguió pensando en el cable del ordenador, y de pronto cayó en la cuenta. Se agachó bajo la mesa. «¿Pero qué haces?», gritó Harvey. Kelly tenían ya la solución. El cambio del ordenador penetraba en el suelo a través de un nítido orificio. Vio una ranura en la madera. Metió las puntas de los dedos y levantó el panel. Miró abajo. Oscuridad. Sí. Había sitio para esconderse. No, más aún. Había un túnel. «Por aquí», gritó. El frigorífico cayó en el suelo y entraron los raptores, pero ellos ya habían desaparecido. Kelly iba delante con una linterna. Avanzaban en fila por un húmedo túnel de hormigón con paneles de cables a la izquierda y tuberías de agua y gas cerca del techo. Llegaron a una bifurcación. A la derecha un pasadizo largo y recto que conducía probablemente al laboratorio. A la izquierda un tramo de túnel mucho más corto con escaleras al final. Tomó por la izquierda. Salieron a un pequeño cobertizo lleno de cables y tuberías oxidadas. El sol penetraba por las ventanas. Kelly se asomó al exterior y vio descender el Explorer por la montaña. Sarah, al volante del Explorer, seguía la orilla del río. Kelly ocupaba el asiento contiguo. Vieron un cartel que indicaba la dirección hacia el cobertizo para botes. El camino que bordeaba el río estaba encharcado y la vegetación lo había invadido casi por completo. Sarah esquivó un árbol caído. Poco más allá vieron el cobertizo. «¡Vaya!», exclamó Levine. «Mis peores presentimientos se han cumplido». Desde fuera el cobertizo, cubierto de piedra, presentaba un aspecto ruinoso. El tejado se había hundido en varios puntos. Nadie habló cuando Sarah detuvo el vehículo ante las anchas puertas de madera cerradas con un grueso candado. «¿Es posible que haya un bote ahí dentro?», comentó Harvey con incredulidad. Malcolm se apoyó en Sarah mientras Thorne se lanzaba contra la puerta.
La madera podrida crujió y se astilló. Ven, ayuda tú a Ian, dijo Sarah a Tone. A continuación golpeó la puerta con el pie hasta abrir un agujero suficientemente ancho para pasar. Entró de inmediato. Kelly la siguió. ¿Qué ves?, preguntó Levine mientras arrancaba tablas de la puerta para ensanchar el paso. Sí, hay un bote, confirmó Sarah. Y parece en buen estado. Levine asomó la cabeza por el orificio. Maldita sea, exclamó. Después de todo, aún saldremos de aquí. Les Dodgson cayó de la boca del tiranosaurio y aterrizó en una pendiente de tierra. Con el golpe se le cortó la respiración y quedó aturdido por un instante. Abrió los ojos y vio una pared inclinada de barro seco. Percibía el olor agrio de la podredumbre. De inmediato oyó un chirrido escalofriante. Se incorporó apoyándose en un codo y vio que estaba en el nido del tiranosaurio, dentro del montículo de barro seco. Ahora había 3 crías, una de ellas con la pata envuelta en papel de aluminio. Las crías se aproximaron a él emitiendo chirridos de excitación. Dodgson, vacilante, se puso en pie. El segundo tiranosaurio adulto se hallaba al otro lado del nido, ronroneando y resoplando. El que lo había llevado hasta allí se erguía a sus espaldas. Dodgson atrevó a las crías, que se acercaban a él con sus cuellos descarnados y sus afiladas mandíbulas. Dio media vuelta y echó a correr. En un instante el adulto bajó la cabeza y lanzó a Dodgson alto con el hocico. Dodgson se levantó de nuevo con cautela y el adulto volvió a derribarlo. Las crías chirriaron y se acercaron más aún. Dodgson intentó alejarse a gatas, pero algo tiró de él. Volvió la cabeza y vio que el tiranosaurio lo había agarrado por la pierna. Lo mandó así por un momento y después mordió con fuerza, aplastándole los huesos. De gritos de dolor. Ya no podía moverse. Solo podía gritar. Las crías reptaron hacia él con impaciencia. Durante unos segundos se mantuvieron a distancia lanzando fugaces dentelladas. Al comprobar que Dodgson fue otra cosa no se movía, una cría se abalanzó sobre su pierna y hundió los dientes en la carne sangrante. La segunda saltó sobre su inglés y le mordió en la cintura. La tercera se aproximaba a su cara y le dio una dentellada en la mejilla. Dodgson aulló. Vio cómo la cría devoraba la carne de sus mejillas. La cría echó atrás la cabeza y tragó el pedazo de carne. A continuación abrió de nuevo la boca y Lázaro en torno al cuello de Dodgson. Tras eliminar los elementos destructivos puede producirse una reestabilización parcial. La supervivencia viene determinada en parte por sucesos aleatorios. Ian Malcolm. El bote dejó atrás el río y se adentró en la oscuridad. El ruido de los motores resonaba en las paredes de la cueva mientras Thorne conducía el bote a través de la corriente mareal. A su izquierda se alzó una columna de agua y vieron a través de ella un rayo de sol. No tardaron en salir a mar abierto. Kelly lanzó un grito de júbilo y abrazó a Arby, que sonrió cegado por la luz. Levine contempló la isla. No creía que fuésemos a conseguirlo, admitió. Pero con las cámaras en su sitio y el enlace con el satélite espero que podamos seguir reuniendo datos hasta que por fin encontremos una explicación a la extinción de los dinosaurios. Quizá la encontremos o quizá no, dijo Sarah. ¿Por qué no? Es un mundo perdido perfecto. Sarah le dirigió una mirada de incredulidad. Ni mucho menos. Hay demasiados depredadores, ¿recuerdas? Eso parece, pero no sabemos. Richard, lo interrumpió Sarah, Ian y yo consultamos los archivos. En esta isla cometieron un error hace años, cuando el laboratorio estaba aún en activo. ¿Qué error? Fabricaban crías de dinosaurio y no sabían con qué alimentarlas, explicó Sarah. Durante un tiempo les dieron leche de cabra, como corresponde. Es muy hipoalergénica. Pero cuando los carnívoros crecieron, los alimentaron con un extracto especial de proteínas animales. ¿Y qué? ¿Cuál es el problema? En un zoológico nunca se usa extracto del cordero, añadió Sarah. Por el peligro de infección. ¿Infección?, repitió Levine en voz baja. ¿Qué clase de infección? Priones, intervino Malcolm. Los priones, confirmó Sarah, son los agentes patógenos más simples conocidos. Son más simples aún que los virus. Son solo fragmentos de proteínas. Su simplicidad está que ni siquiera pueden invadir un organismo. Deben ser ingeridos pasivamente. Pero una vez en el organismo provocan distintas enfermedades en cada animal. Carbunco y actinomicosis en el ganado. Cefaleas en los seres humanos. Y los dinosaurios desarrollaron una enfermedad llamada DX. El laboratorio lo combatió durante años, intentando deshacerse de ella. ¿Quieres decir que no lo consiguieron?, preguntó Levine.
Al principio parecía que sí. Los dinosaurios crecieron. Pero algo falló en la enfermedad, empezó a propagarse. Los priones se expulsan en las heces, así que es posible. ¿En las heces?, dijo Levine. ¿Los compis comían heces? Sí, todos los compis están contagiados. Los compis son carroñeros. Contaminaron con la enfermedad los cuerpos muertos y luego se contagiaron otros carroñeros. Al final todos los raptores contrajeron la enfermedad. Los raptores atacan a animales sanos, no siempre con éxito. Y así, mordedura a mordedura, la enfermedad se propaga por toda la isla. Por eso los animales mueren jóvenes. Bien rápido ritmo de mortalidad propicia la existencia de un mayor número de depredadores de lo que cabría esperar. Levine parecía nervioso. A mí me mordió un compi, dijo. Yo no me preocuparía demasiado, lo tranquilizó Sara. Puedes llegar a tener una ligera encefalitis, pero por lo general solo un dolor de cabeza. Te llevaremos al médico en San José. Levine empezó a sudar. La verdad es que no me encuentro muy bien. Tiene un período de incubación de una semana, Richard. Levine se encorvó en el asiento. Pero la cuestión es, prosiguió Sara, que dudo mucho que esta isla aporte datos fiables para la extinción, quizás sea mejor así, dijo Malcolm, contemplando los acantilados. Porque la extinción ha sido siempre un gran misterio. Se ha producido 5 veces de manera importante en este planeta, y no siempre debido a un asteroide. Todo el mundo se interesa por la muerte de los dinosaurios en el Cretácico, pero también se produjeron extensiones en el Jurásico y en el Triásico y pese a su gravedad, no fueron nada en comparación con la extinción ocurrida en el período Pérmico, que aniquiló el 90% de la vida en el planeta, tanto en el mar como en la Tierra. Nadie sabe a qué se debió esa catástrofe. Sin embargo, lo que yo me pregunto es si nosotros seremos la causa de la siguiente extinción. ¿Y eso por qué?, preguntó Kelly. Los seres humanos son muy destructivos, contestó Malcolm. A veces pienso que somos una especie de plaga. Lo destruimos todo tan bien que a veces pienso que es esa nuestra función. Quizá de vez en cuando surge en la historia del planeta una especie que aniquila a todas las demás y permite así que la evolución pase a su siguiente etapa. Kelly sacudió la cabeza. Se apartó de Malcolm y fue a sentarse junto a Tone. ¿Has oído eso?, preguntó Tone. Yo no le daría mucha importancia. Son solo teorías. Los seres humanos no pueden dejar de formular teorías, pero son solo fantasías y cambian. Cuando Estados Unidos era aún un país joven, la gente creía en la extinción del flojisto. ¿Sabes qué es eso? ¿No? Bueno, no importa, porque en todo caso no es real. También creían que el comportamiento era regido por 4 humores y que la Tierra existía desde hacía solo unos cuantos miles de años. Ahora, en cambio, creemos que la Tierra tiene una antigüedad de 4.000 millones de años, y creemos en los fotones y los electrones, y pensamos que el comportamiento humano se rige por cosas como el ego y la autoestima. Unas teorías suceden a otras, y siempre creemos que las últimas son más científicas y mejores. ¿Y lo son?, inquirió Kelly. Thorne hizo un gesto de indiferencia. Son solo fantasías, porque nada de eso existe por más que la sangre se las tome en serio, no son reales. Dentro de 1000 años la gente se reirá de nosotros. Dirán, ¿sabéis en qué creía la gente entonces? ¿En fotones y electrones? ¿Os imagináis qué estupidez? Se reirán de nosotros porque por esas fechas habrá otras fantasías. Y entre tanto, ¿te das cuenta de cómo se mueve el bote? Eso es el mar. Es real. ¿Hueles al satélite en el aire? ¿Notas el sol en la piel? Eso es real. ¿Nos ves a todos aquí juntos? Eso es real. La vida es maravillosa. Estar vivo, respirar y ver el sol es un don. Y de hecho no hay nada más que eso. Ahora mira la brújula y dime dónde está el sur. Quiero llegar a Puerto Cortés. Es hora de volver a casa.